Muy buenos días, ¿cómo están? Les damos ya la bienvenida a un nuevo capítulo de Estado Nacional, este día domingo 9 de septiembre. Vamos a comenzar de inmediato a revisar algunos de los temas que han marcado esta semana. Les damos a ustedes la bienvenida en sus casas, los invitamos como siempre a comentar a través de redes sociales con el hashtag eNacional, a seguirnos a través de todas las plataformas de Televisión Nacional, Canal 24 Horas, TV Chile y también a través de las 42 estaciones de radio ADN. Y le damos la bienvenida de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Carlos Larraín, ¿cómo está? Muy buenos días. Loreto Seguí. Hola, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo Miller. Nicolás Grau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aldo Cornejo. Hola, buenos días. Y Clarisa Hardy. Buenos días. Panel completo, entonces comenzamos ya a analizar lo que ha sido esta semana con un tema que sigue marcando, por supuesto, la agenda, que es lo que ocurre con la crisis ambiental en Quintero Puchuncaví, cuando durante esta semana conocíamos la resolución del informe que entrega el superintendente de Medio Ambiente, responsabilizando a ENAP de los primeros episodios de contaminación. Y se decide entonces formular cargos en contra de la empresa estatal por la utilización, dice, del sistema de sus residuos líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente. Hay una solicitud también de información, requerimientos para otras empresas como Codelco y AEGENER y a todo el cordón industrial, pero lo claro es que aquí se confirma de alguna manera lo que había sido la versión de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmitt, en relación a este capítulo. Hubo renuncia del vicepresidente de ENAP, Gonzalo de la Carrera, quien sigue insistiendo en que la empresa no es responsable de esta crisis y ha acusado aquí un trato distinto en relación a otras empresas. ¿Qué pasa con esta crisis medioambiental? ¿Cómo se ve, no, esta decisión que ha tomado la Superintendencia de Medio Ambiente y también los anuncios que ha hecho el gobierno en relación a este tema? Voy a comenzar con Clarisa Hardy. Clarisa. Bueno, hay una cronología de hechos que es algo distinta de cómo tú englobaste al día de hoy. Digo, por los reclamos que hace ENAP. Porque en el momento que la superintendencia responsabiliza a ENAP, no estaban presentes ninguna fiscalización ni ningún instructivo respecto de las restantes empresas. Entonces aparecía en ese momento como la única responsable, con un elemento adicional, que es que cuando sale el informe está referido a un periodo previo a la última crisis, que fue la del 4 de la contaminación del 4 de septiembre, sí, en que hubo nuevos intoxicados y resultaba que en ese momento estaban las piscinas selladas, por lo tanto, en ese momento no correspondía a el último episodio, no podía ser explicado estrictamente por ENAP. Ahora, el superintendente hace la diferencia, dice ENAP es responsable de los primeros episodios del 21 de agosto, no sabemos qué pasó el 4 de septiembre, ahí claro, hace la diferenciación. Pero en ese sentido, no, digo para poner las cosas en una cronología que expliquen los tipos de argumentos que ha habido. Pero antes que eso, yo quisiera decir que a mí me cuesta mucho, me siento inhibida de referirme a una materia que requiere tanta experticia, tanto conocimiento, y sobre todo porque esto involucra vidas humanas. Entonces cuesta mucho referirse a algo en la que, por lo menos en mi caso, estoy todos los días aprendiendo de los informes que entregan expertos toxicólogos, médicos, declaraciones de los gremios del colegio médico, y por lo tanto me siento inhibida porque hay miles de familias que están viviendo esto y es muy difícil abrazar alguna definición cuando todos los días están recibiendo impactos de la contaminación que viven en sus ambientes. Pero ahí, Clarisa, voy a hacer la pregunta más directa. ¿Se puede creer 100% en la información que entrega la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Hay que creer en esa versión? Porque es el organismo encargado de aquello. No cabe duda, pero también caben dudas respecto a la calidad de las informaciones que se requieren, dado los argumentos que uno escucha. Se escucha que no hay suficientes expertos en la zona, que no hay seguimiento epidemiológico, que no hay seguimiento toxicológico, que el tipo de exámenes que se han hecho no corresponden necesariamente a todo el tipo de examen que permitiría saber cuáles son las fuentes, porque lo que importa acá determinar es cuáles son las fuentes de contaminación,
no para exculpar a una empresa en particular, sino para que se les dé seguimiento absolutamente a todas. Y parte de la duda razonable que tiene la población, aquellos que están afectados ahora en Quintero Puchuncaví, hemos escuchado de Mejillones, estamos escuchando de Antofagasta. Ojo, acá tenemos un problema de contaminación medioambiental y de salud de la población que va a significar elevar los estándares de exigibilidad de cuáles son las normativas que deben controlar las emisiones que emiten empresas como las que hay hoy día en Quintero u otras faenas industriales en distintas partes del país. Por lo tanto, la superintendencia, si bien ha identificado una responsabilidad, obviamente esto es altamente insatisfactorio, esto no resuelve el problema, no se sabe suficientemente y parte de la demanda que hay es que hay que mejorar las capacidades técnicas, instrumentales y de expertos neutrales que respondan al Estado y no a los privados para evaluar quiénes emiten, cuánto contaminan y cuáles son los efectos que eso tiene y se ha hecho un anuncio al respecto, ya vamos a estar comentando esas medidas, pero Clarisa Gonzalo dice es insatisfactorio. Hay dudas de los vecinos que dicen que aquí ellos creen que se está tratando de tapar algo, responsabilizando ENAP. Hay cuestionamientos de la misma empresa, lo decía Gonzalo Lacarrera al renunciar a la vicepresidencia, que hay mucha molestia en el directorio. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa desconfianza en relación a lo que está haciendo la versión entregada por el organismo encargado, la superintendencia? Yo creo que los vecinos tienen todo el derecho del mundo a desconfiar. Si finalmente, ¿a qué autoridad le van a creer? ¿A la que finalmente en los últimos 20, 30 años han transformado esto en una zona de sacrificio? Es difícil que a priori tengan confianza en el Estado en esta dimensión, ¿no? O en este rol protector que al final lo que nos estamos dando cuenta es que no lo ha cumplido el Estado, sencillamente. La cronología de los hechos. Yo creo que recoger el punto de moderación y también le agrego de respeto hacia los vecinos que hace Clarisa. Porque es fácil incendiar aquí, porque hay dolor, porque hay molestia, porque hay rabia, porque hay indignación. Es fácil sumarse a incendiar esto y a tratar de politizarlo y a tratar de sacar algún tipo de ventaja. Pero finalmente lo que parece más cuerdo es que nosotros debemos avanzar hacia un nuevo estándar. Es decir, cosas que permitimos durante demasiado tiempo, como que se fueran poniendo muchas empresas, saturando una zona de la cual veníamos escuchando hace mucho tiempo. Los vecinos de esa zona dicen estos episodios críticos, lo comentábamos en programas anteriores, 1, 2, resulta que ellos conocen en su historial 30, 40 episodios como estos anteriormente y que nunca provocaron ni la atención ni tampoco la reacción del Estado, del gobierno, como la están viviendo hoy día. Yo creo que es aprovechar esa reacción. Yo creo que hay una oportunidad ahí, aprovechar la reacción que no había habido nunca antes, la preocupación que no había habido nunca antes, para poder de aquí elaborar un plan, como dicen los expertos, ni siquiera es de mejoramiento, sino que es de recuperación ambiental. Y yo creo que en ese plan debiéramos de nuevo, todas las voces que están de acuerdo en lo que ahí acontece, en los problemas que hay, más allá de la responsabilidad puntual respecto de determinado episodio. No hay ninguna duda de que los estándares que cumplen, la mayoría de las empresas que están ahí, cumplen el estándar legal. Si el tema es de que nuestra regulación no está a la altura de darle y proteger el medio ambiente y darle derecho a un medio ambiente libre de contaminación a los vecinos de esa zona. Yo creo que lo que termina pasando con el superintendente French es que el primero que apunta en ENAP es el superintendente. Cuando la ministra habla, lo hace en función, la ministra Schmidt cuando pisa, ¿no es cierto?, Quintero y habla, lo hace bajo qué argumento, los fuertes indicios que le dice el superintendente French apuntan a ENAP. Pero ahí hubo cuestionamiento de quienes consideraron que había sido apresurado. Bueno, ella está confiando en quien es el órgano técnico. Está haciendo ese acto de confianza. Hay un órgano técnico, el superintendente French, él dice, hay fuertes indicios que apuntan a ENAP. Pasa un tiempo y lo que le pide la misma ministra es, ¿usted apuntó a ENAP? Bueno, denos una respuesta completa. Y eso es lo que conocimos esta semana respecto al superintendente, que vuelve a decir y apunta a ENAP. Claro, uno lee el cuaderno de cargo y dice, mira, genera ciertas dudas. ¿No queda tan claro? No es tan evidente que tenga que ver lo de ENAP solo con el episodio crítico. Y de nuevo,
Yo creo que es bueno que, de hecho, hay otros organismos técnicos también han apuntado a abrir investigaciones a otras industrias, apuntando a distintos ámbitos, ¿eh? Porque aquí también hay mucha reacción. Decirle, no, mira, lo de NAP o lo de otras empresas, si son empresas estatales o son empresas privadas, y yo creo que podríamos perder el tiempo en esa discusión. Lo relevante y lo que están pidiendo los vecinos es de que respecto de todo ese cordón industrial que está saturando, de alguna manera, aportando a la saturación de contaminación, se exijan un estándar superior, un estándar que permita y garantice la vida de las personas que están ahí. Y para eso está interviniendo, y está interviniendo el Ministerio de Salud, porque también reconozcamos nuestra realidad. Si decíamos, estaban yendo al hospital de la zona, un hospital que no está preparado, no tiene los especialistas. Si uno pregunta y va un poquito más allá, le preguntar a la directora del hospital de esa zona si tiene diagnósticos respecto de los intoxicados, vergonzosamente, no por ella, vergonzosamente como Estado, tendríamos que decir que no los tiene. Porque recién, ahora último, ha llegado la capacidad técnica para poder hacerle frente a esta situación. Ahora último, viajaron toxicólogos ¿no es cierto?, desde Santiago, especialistas de otras universidades, de la Universidad Católica, me parece que hay uno, y hay otros de otros lados. Esa capacidad recién ha llegado ahí. Entonces, nos estamos acercando, yo creo que vamos por el camino correcto, estamos recién dando un primer paso para salir de esta crisis ambiental, pero nos falta mucho por avanzar en recuperar y en una normalidad. Entonces, ahí es donde uno dice, al sistema político, ¿qué le pediría? Le pediría que tenga prudencia, la moderación que nos pedía Clarisa, ¿no es cierto? Y sobre todo, de que esto no termine en un duelo entre si fue NAP o fue el superintendente, cuál de los dos en realidad dice o tiene más razón. Ahora, eso ha ocurrido, o sea, inevitablemente se ha generado ahí un choque. Lo que pasa, Andrés, que puede ser de que los dos tengan un poco de razón. Claro, cuando sale la empresa a decir y a insistir en que ellos con sus estudios, con apoyo además de personas independientes o organismos independientes, han hecho sus estudios y han ratificado que ellos no tienen responsabilidad frente a eso y dicen aquí hay algo extraño en términos del tratamiento que se tiene con nosotros y el que se tiene con otras empresas. Nicolás, ¿cómo ves tú ese manejo y esta crisis que se ha generado ya no solamente en lo medioambiental propiamente tal, sino desde el punto de vista social y político? Sí, a ver, yo creo que esta discusión se puede dar en dos planos. Primero está, digamos, lo inmediato, que tiene que ver con ciertas responsabilidades que yo creo que es importante que se establezcan, ¿no es cierto? Más allá de que sería malo que el debate se agotara finalmente allí, es importante aclarar esas responsabilidades. A mí me sigue pareciendo que, lo que es un poco natural en un gobierno más bien de derecha, que ha habido poco cuidado con las empresas estatales por parte del gobierno, descartando de plano, sí, que las empresas estatales en esto... Yo no tengo claro con los antecedentes que tengan tanta responsabilidad en este hecho, pero de que han tenido responsabilidad en la contaminación y en afectar la salud de las personas en esa zona, eso es indiscutible, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hecho puntual yo creo que es lo que se discute, porque cuando yo escuché especialistas durante la semana y me da la impresión de que en este tema de la superintendencia se establecen ciertas normas que no cumplen AP, pero lo que no está claro es si esas normas, si esas cosas que no se cumplieron son las que causaron este episodio específico, ¿cierto? Ese nexo entre esos dos hechos, el primero claramente es cierto y el segundo es más discutible. De causalidad. Eso es lo que está más, eso es lo que dicen los expertos. Para mí es bien difícil, la verdad, entender ese. Ahora, más allá de ese debate, yo sí creo que acá hay que politizar el problema. Tal vez tenemos, porque Gonzalo decía, no hay que politizarlo, tal vez tenemos una definición distinta de qué significa politizarlo. Para mí, politizarlo significa encontrar, en un sentido positivo de la política, encontrar en el fondo una salida. Una salida, Porque lo que la gente entiende cuando se habla de politizar es buscar la ventaja pequeña. Sí, pero eso... Ese es el uso común de la palabra. Eso es lo que la gente entiende, porque hay normalmente un discurso muy antipolítica, pero nosotros debiéramos hacer un esfuerzo de salir de eso. Y politizarlo significa, a mi modo de ver, encontrar soluciones colectivas a un problema, buscar eventualmente responsables, tratar de entender cuáles son las estructuras, cuáles son las cosas sistemáticas que están fallando y que tenemos que abordar de manera... ¿Y qué es lo que yo veo, y con esto termino, de temas de fondo que hay que solucionar acá? Veo tres ámbitos. Primero, estamos con una escasez muy fuerte de datos, y de datos que sean confiables. Para esto se necesitan instituciones donde participe la comunidad científica, que de manera sistemática y con todos los recursos necesarios puedan proveer a la comunidad y a los que no estamos en esa comunidad y queremos tener un juicio informado al respecto de la información adecuada y que sea confiable. Segundo, es importante discutir las normas.
¿no? Porque parece que las normas están bastante atrasadas y a mi modo de ver es muy importante lo medioambiental, pero acá hay un tema que digamos, se causa por lo medioambiental que tiene que ver con la salud de las personas. Hay normas de la Organización Mundial de Salud, ese es un segundo ámbito donde hay que avanzar. Y el tercero es que una vez que existen las normas y una vez que existe la información para que todos nos podamos hacer un juicio informado respecto a si se están violando o no esas normas, después la pregunta relevante política acá es, bueno, ¿quién toma las decisiones? ¿Dónde está el poder? ¿No? Yo tengo la impresión de que si el poder hubiera estado de manera descentralizada, o sea, si el poder hubiera estado en la comunidad, ya sea a través de los municipios u otras organizaciones, este problema no hubiera llegado hasta este nivel, porque las comunidades saben hace mucho tiempo este problema. Entonces aquí hay un tema de fondo y es pensar cómo en la estructura de nuestro Estado y en la estructura que nos permite dar las discusiones políticas en el país, existe efectivamente un poder descentralizado que lo que permita es que se termine con este hecho tan sistemático en Chile en que los costos socioambientales quedan en un lugar y los beneficios quedan en otro, ¿no es cierto? Esta idea de zonas de sacrificio, que sería un fenómeno bien difícil de tener en una sociedad donde el poder está mucho más descentralizado y donde las comunidades dicen, perfecto, yo voy a aceptar eventualmente ciertas industrias, pero bueno, tiene que ser de manera razonable, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio entre los trabajos que allí se generan respecto a cómo afecta nuestra salud, en fin. Entonces, creo que hay un problema de fondo que hemos abordado muy poco respecto a cómo descentralizar el poder y cómo se toman esas decisiones donde los más afectados tengan un poder de incidencia real. O sea, que aplica para muchos otros lugares. Para muchos otros lugares, y que está muy relacionado con con los conflictos socioambientales que hay en Chile, que son todos bien parecidos, a pesar de que pueden tener tipos de contaminación distintas. En todos ellos hay digamos, normalmente una empresa o un sector empresarial que saca muchas ventajas económicas. Normalmente la gente de esas empresas no vive necesariamente en esos lugares, sobre todo los dueños. Hay otra gente que está en ese lugar, entonces los beneficios están lejos, normalmente en Santiago, y los costos están repartidos por todo Chile. Carlos Larraín, Sí. se entrega la información de la superintendencia, pero se mantienen las dudas. Hay como desconfianza respecto a que realmente esa sea la realidad de lo que pasa en la zona. Yo discrepo de la idea de encontrar responsables en lo inmediato. Entiendo que deben cumplir con las leyes, creo que todas las industrias que existen en la zona deben cumplir con los estándares vigentes, aun cuando sean anteriores a su promulgación. Creo efectivamente que tiene que haber un monitoreo de lo que ocurre ahí. Es muy lamentable lo que ha pasado con los habitantes del lugar, pero creo que aquí se plantea una cuestión más de fondo, que es cómo se desarrolla el territorio en Chile. Yo he pasado por el lugar, y la verdad es que lo único que ocurre es que dan ganas de irse. Es una cosa como esas películas que se desarrollan en lugares donde estalló la bomba atómica. ¿Se han fijado? En que todo es gris, todo es terrible. Chernobyl. ¿Ah? Chernobyl. Más o menos, Chernobyl. Bueno, oye, no atendemos al desarrollo del territorio en Chile. O sea, hay que definir ciertos bienes protegidos. La naturaleza es uno. El agrado a los que viven en la zona, la vida normal. Hay que procurar que subsista la vida normal de las personas de carne y hueso, que los niños puedan ir a la escuela, ¿no? ¿Cuánto es tóxico? ¿Qué es lo que es tóxico? No sabremos, creo yo, un buen tiempo, porque la verdad es que la atmósfera entera es tóxica en distintos grados. Yo creo que hay que tener en cuenta que este fenómeno se ha desarrollado a través de los años. Nicolás hablaba de la descentralización. Aunque te parezca muy sorprendente, yo soy partidario de la centralización de la planificación del territorio. Porque aquí el municipio invitaba a las industrias, tú eres de la zona, a instalarse en el lugar. ¿Por qué? Porque los municipios tienen esta codicia loca de aumentar sus ingresos. Y tienen que aumentar sus ingresos para hacer el real capricho del señor alcalde, que tiene que reelegirse, es compulsivo. Tú sabes que los alcaldes, si no los coronan, pasan raspando, ¿no? Entonces, trae más patentes y trae más empleo, y están todos felices con la llegada de los fierros a la zona. Y no se pensó ni por un momento en lo que venía después. Todos felices, ¿quiénes, tú dices? Porque es Bueno, súper claro que la comunidad estaba muy indignada hace mucho tiempo. en sus inicios. No. Ahora que están respirando el humo no están felices, pues es evidente. Hay 50.000 personas que están atribuladas. O sea, por lo que uno escucha, da la sensación de que esto tiene años o eventualmente décadas respecto a... Décadas. Más de 30. Digo, la Más de 50 insatisfacción. años. Por lo tanto, eso, Décadas. todos, Bueno, en fin, perdón, todos menos unos cuantos. menos la mayoría de la comunidad, seguramente. No sé, había mucha alegría porque había trabajo y porque había patentes municipales. Aunque estuvieran todos en desacuerdo, el municipio impulsó la instalación de esas industrias. O sea, ahí hay una cuestión que hay que definir. ¿Cómo se desarrolla el territorio? O sea, días atrás fui por ahí, al sur de Santiago. Oye, es una casa al lado de la otra, en el borde de la carretera. Ahora están hablando de construir las pistas adicionales.
¿Cómo lo van a hacer? ¿Pero qué se hace ahora? Porque claro, lo ideal es planificar para que esto no llegue a estos extremos, pero ya una vez que esta situación está, ¿qué es lo que se hace? Estoy tratando de sacar una conclusión Por eso un ahí poco también distinta, hay más quienes general. Pero hablan de las responsabilidades, ¿no? Porque todas las que quepan y hay que hacerlas valer a fondo. Pues si hay que indemnizar, hay que indemnizar. Mejorar la atención de salud, o sea, hacer que la vida de esa gente sea un poco más tolerable. Pero saquemos una cuenta de segundo bote, o sea, ¿cómo va a ser posible que se llegue a cristalizar esa situación en kilómetros y kilómetros del litoral? A través de los años, porque esto no ocurre en 15 días. Bueno, ese es mi punto, nada más. ¿qué pasa, Aldo Cornejo, con lo que ocurre con ENAP cuando vemos que hay una renuncia del vicepresidente, que hay molestia del directorio que dice que van a tomar acciones legales también para defender a la empresa? Una empresa estatal, finalmente. ¿Qué tanto puede complicar eso al gobierno y finalmente qué podría ocurrir en esta pugna que se ha desatado? Yo creo, primero yo quisiera coincidir con lo que dice Carol Larraín y con lo que dice Nicolás, porque yo creo que el episodio o los episodios sucesivos en el tiempo, porque sería muy injusto culpar al actual gobierno de lo que ha pasado en Quintero Puchuncaví. A mí me parece que eso sería ya ni siquiera politizar el tema, sería peor. Pero aquí hay factores que yo no he escuchado todavía una propuesta del gobierno, o de los gobiernos, para ser más preciso. Uno, el tema territorial. Hoy día leí en la prensa de hoy sale que la zona de Quintero Puchuncaví todavía tiene más de 700 hectáreas en las cuales teóricamente sería posible que una industria se pudiera instalar. Entonces, la planificación del territorio en nuestro país realmente no existe, para ser franco. Entiendo que en los inicios del gobierno pasado el ministro Pacheco planteó la posibilidad de definir territorialmente dónde podían estar instaladas determinadas industrias que pudieran ser contaminantes. Eso no ha ocurrido. Y de repente hay alcaldes que reclaman porque se instala una industria contaminante y el alcalde, que es el encargado o el responsable de su plan regulador, no ha modificado el plan regulador y por lo tanto la empresa no tiene ningún inconveniente para poder instalarse. Entonces, no hay planificación territorial. Segundo, tampoco los municipios y las regiones tienen facultades suficientes para ordenar territorialmente y fiscalizar. Fíjate que la quinta región, en el caso de Quintero Puchuncaví, agreguemos el tema de Codelco, en fin, en la parte interior, tiene 3 fiscalizadores la Superintendencia de Medio Ambiente para toda la quinta región, lo que es claramente insuficiente. En segundo lugar, yo creo que en el tema de ENAP específicamente, el informe o la decisión del superintendente tampoco culpa directa y claramente a ENAP. Yo lo anoté, dice, habría implicado una contribución significativa a la emergencia ambiental vivida en Quintero. Y en condicional, además. Todo en condicional. Entonces, pero sí se formula cargos contra la empresa. Bueno, formula cargo, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿tiene o no categóricamente responsabilidades ENAP en la emergencia que se produjo? La propia manera como está redactada la formulación de cargo pareciera ser que no es 100% seguro. Segundo, no se refirió a un informe que hubo de la Seremi de Salud el 24 de agosto, qué sé yo, que estableció a otra empresa como responsable de contaminante. Hasta ahora no tenemos novedades respecto a eso. Y quisiera decir lo siguiente, la ministra Smith anunció un conjunto de medidas, una de las cuales dice, todas las redes de estaciones de monitoreo de calidad del aire que dependan de las empresas pasan a la supervisión directa del Estado de Chile. Hoy día el Estado de Chile tiene supervisión sobre esas empresas, porque el monitoreo que las empresas en esa zona desarrollan está licitado. Lo desarrolla una empresa que se llama CSGS, que es la encargada de monitorear. Y a ese monitoreo diario, la Seremi de Salud y la Superintendencia de Medio Ambiente tienen acceso todos los días. De manera que ese fenómeno, esa medida ya existe hoy día. Ahora, no sé si lo que quiso decir la ministra es que a partir de este episodio, el Estado de Chile va a tomar un rol preponderante en el control de las emisiones, mejorando los equipos, instalando alguna estación de monitoreo que dependa directamente de la superintendencia, no lo sé. Entonces, creo que yo coincido con el vicepresidente de ENAP que renunció, el señor de la carrera, porque efectivamente no hay evidencias 100% ciertas de que lo que provocó la contaminación fue responsabilidad de una empresa pública como es ENAP. Disculpe, pero lo que más molestó fue precisamente que salió el informe cuando
la crisis que estaba en curso no era responsabilidad de NAP y estaba ya Así es. sin funcionar. Sí, era Y evidente que no era NAP. fíjate que concluyo diciendo lo siguiente. Yo creo que aquí también el episodio, y no quiero con esto presumir malas intenciones ni mucho menos, pero el solo hecho de que la ministra haya dado 48 horas al superintendente, que el superintendente haya dado una respuesta, en circunstancias que aquí siempre se ha hablado que la superintendencia es autónoma del ministro, o de la ministra en este caso, yo creo que generó más dudas todavía. Generó más dudas. A mí me parece ¿Tú crees que podíamos dejar que el superintendente no diera respuesta? No, Llevaba pero a 2 lo mejor semanas. podía dar respuesta Lleva 2 en semanas sin dar 72 horas. Bueno, pero es que lo que ocurre es que aquí, si hay algo que ha caracterizado este fenómeno, es la incapacidad que ha tenido el Estado y sus organismos técnicos de darle a la comunidad una respuesta cierta. Mire, esto fue lo que ocurrió y este es el responsable. A mí me parece que se le ha producido en una zona en que ya nadie cree en nada, porque eso hay que decirlo también, se le ha producido un daño a nuestra institucionalidad ambiental, la ha puesto en duda. Y eso amerita, probablemente, una reformulación de nuestra legislación ambiental. Yo quiero repetir lo que dije aquí en el programa pasado. Eché de menos que hay empresas de esa zona que tienen procesos que no han tenido resolución de calificación ambiental. Mientras ese tema no se resuelva, vamos a seguir probablemente teniendo episodios de contaminación. Ahí Aldo Loreto habla de un tema que es bien de fondo, ¿no? Cuando ya se daña la institucionalidad o hay desconfianza respecto a esa institucionalidad, ¿qué se hace? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las dudas que tienen NAP, la duda que tienen los vecinos? Yo creo que estaba en una etapa de esta situación que, como bien se ha hablado acá, tiene 2 miradas. Una, la contingente, la actual, la de corto plazo, que es muy importante porque tiene que ver con lo que puso Clarisa al inicio, que dice Nicolás, que han dicho todos los panelistas, Carlos, etcétera, desde el punto de vista de las personas, los responsables, lo que pasa, hay un tema súper humano acá. Entonces, eso es relevante. Y ahí entra ENAP y el superintendente y lo que dijo la ministra y lo que hace la comunidad y las manifestaciones lógicas de personas. O sea, lo que está pasando hoy día no son cosas que puedan seguir pasando. Pero eso nos pone en otro desafío. Yo creo que es un eje que se está empezando a conversar y que es tremendamente relevante en este país. Y es que esto no tiene que ver con el gobierno actual. Es un tema de Estado, incluye al gobierno actual, pero por sobre todo también incluye a gobiernos anteriores. O sea, esto es años de años, es una institucionalidad, es un Estado y sus organismos técnicos que hoy día requieren una mirada distinta. Y esa mirada distinta yo siento que nos pone mediano plazo, largo plazo, y qué va a pasar ahí. Yo, por ejemplo, estaba mirando y lo salió un poco aquí en el debate, el tema de los conflictos socioambientales en Chile. Hoy día hay una página, la verdad que podemos entrar más en detalle, pero estructuralmente aproximadamente hay 116 conflictos a lo largo de todo Chile. De estos hay 63 activos, 23 ya se cerraron y hay 30 que están latentes. Y uno dice, ¿de qué tipo? Y esto es en lo largo de todas las regiones, donde principalmente en la quinta región está la mayoría. Después viene Atacama, viene Los Lagos, después viene Biobío. O sea, hay una serie de consideraciones. Norte. Por eso dije, Atacama, Los Lagos, está el norte en Mejillones, pero desde el punto de vista de cantidad de conflictos socioambientales, indudablemente está la tercera región y está la quinta. Y ahí vemos el tema de energía, vemos el tema de minería. El principal es energía, después viene minería, después viene todo el tema de saneamiento ambiental y después se distribuyen una serie de otros temas. Entonces, esto pone el sentido de mediano plazo y largo plazo. Esto no es, y yo creo que es importante decirlo, y ahí uno espera la voluntad política, no es un tema que este gobierno, por los meses que lleva, va a poder solucionar hoy, directamente. Es imposible porque uno se da cuenta, es parte de nuestra planificación territorial, es parte de una historia que se viene. Yo sí creo que se ha actuado en la contingencia adecuadamente. Indudablemente la institucionalidad hoy día, que no está tal vez tan robustecida para lo que tenemos, ha tenido ciertos atisbos donde uno dice, el superintendente dijo, no dijo lo que tenía que decir, está claro, no está claro, es ENAP, no es ENAP. Entonces es un proceso que hoy día yo creo que es relevante también mirarlo, porque efectivamente, por ejemplo, cuando el superintendente habla en ENAP, no hace una acusación directa diciendo que es responsable de los episodios. Habla que están fuera de norma, que va a empezar un proceso que tiene que ENAP responder, después irán a los tribunales ambientales. Entonces, desde el punto de vista de la contingencia... Pero sí lo vincula con los primeros episodios. Está bien, pero desde el punto de vista de la contingencia se está haciendo lo que hoy día se puede hacer.
Pero yo insisto, pondría el foco que creo que lo ha dado el presidente. El presidente ha puesto esa mirada desde el punto de vista, desde el minuto que va, lo hablamos en el programa anterior, si había sido bueno o no había sido bueno. Yo inmediatamente dije, total, es un presidente de Estado, es un presidente que está presente, por más difícil que sea el lugar, por más que los asesores hayan dicho que era difícil, yo creo que hoy día hay un universo transversalmente político, incluso senadores de oposición, que ratifican y les parece positivo tener un presidente ahí. Y eso es el corto plazo. Pero este mismo presidente con su gobierno hoy día se tienen que hacer cargo del mediano y largo plazo, que es un poco lo que uno ve, que no es solamente Puchuncaví, Quintero. Es el tema socioambiental en Chile, es la planificación territorial, y es bueno que en la política lo debatamos. Clarisa, Nicolás, brevemente, porque Sí, tenemos que no, entrar a otro tema ya. ¿Por qué razón el tema que puso Nicolás es relevante? El descentralización de las decisiones, recursos y competencias. Primero porque los municipios están forzados a lo que tú llamas esta carrera loca por el enorme desequilibrio que tienen los municipios para responder a las necesidades de su población. Estamos al borde de definiciones sustantivas de las competencias de los gobiernos regionales, y ahí sí que cabe mucho esta discusión, porque claramente lo que tú llamas los conflictos socioambientales Que están en todo es Chile. que si se contamina la ciudad de Santiago, a todos nosotros ya sabemos, paralizan las industrias, pero si eres un habitante de Quintero de Puchuncaví, te fregaste, porque las empresas siguen funcionando y nadie toma decisiones. Son invisibles, es decir, tenemos ciertos privilegios dependiendo en qué región estamos. De modo que la regionalización implica establecer equidad territorial, que es algo que está faltando. Y el segundo principio que quiero dejar establecido, porque esa es la discusión, ¿qué es lo que prima cuando uno tiene una imagen de desarrollo del país? ¿El beneficio económico o la salud de las personas? Hasta ahora, ese debiera ser el principio rector. Si lo fundamental son los derechos de las personas, los derechos humanos, bueno, se tendrá que supeditar todo el resto a aquello. Nicolás y Gonzalo Sí, Milla. una cosa muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hacías tú, Loreto, pero creo que las consecuencias que se derivan de ese análisis es un debate del cual la derecha no ha participado. Y voy a tratar de explicarlo. Yo cuando ¿Por qué? tuve un rol durante la campaña presidencial pasada en el equipo de Beatriz Sánchez, me tocaron muchos foros con la gente que también trabajaba el tema económico de las otras condiciones. Y nosotros hablábamos de esto mismo, decíamos, hay en torno a 100 conflictos socioambientales, seguramente revisamos la misma página, y decíamos, después hacíamos el mismo análisis que tú, decíamos, esto tiene que ver con minería, con energía, y por lo tanto lo que hay acá es un problema de la estrategia de desarrollo, ¿ya? Y esa frase, estrategia de desarrollo, es una cuestión que es algo que a la derecha, en general, en economía, le da urticaria. Voy a explicar por qué. Porque básicamente, para las nociones económicas de derecha, el que exista algún ente, el que sea, que esté pensando que se abra esa pregunta, va en contra de esta idea de que lo mejor que puede suceder en la economía es que cada uno decida de manera descentralizada cada una de estas cosas y dejar que se coordinen estas decisiones más relevantes a través del mercado. Y por lo tanto, esta visión que nosotros tratábamos de instalar, que puede tener respuestas distintas, puede haber respuestas más de derecha, más respuestas más de izquierda. Tú abogabas por la descentralización hace 3 minutos. No, pero es que son cosas distintas. Entonces, creo que es muy importante, muy importante, si existiera en Chile una derecha con la que se puede hablar de estrategias de desarrollo, en que podemos tener incluso conclusiones distintas de ese debate, sería, yo creo, un gran avance para el país y permitiría tener este Gonzalo tipo de Miller. discusiones más Sí, pero desarrolladas. yo ¿Le puedo contestarle a Nicolás? Breve, Nicolás, muy breve. Loreto. Está bien, pero yo te quiero decir una cosa. La derecha en este país ha sido gobierno solo un periodo, desde hace muchos años atrás, de lo que estamos hablando de esto. Entonces, decir que porque la derecha no está disponible un desarrollo sustentable, etcétera, lo que estamos hablando, que la palabra precisa, a mí no me parece que en el fondo sea justo, porque la derecha justamente en su gobierno, puntualmente en contingencias de corto plazo, hizo harto en Puchuncaví y Quinteros en solo un gobierno. Fue el único que estuvo disponible a normar el dióxido de azufre. Entonces, son pequeñeces, pero es importante Gonzalo Miller. ponerlo. Gonzalo, para ir Trincheras. cerrando el Yo no tema. le voy a dedicar ni media palabra al tema izquierda-derecha en este tema medioambiental, porque yo creo que no está fuera de lugar absolutamente. Yo creo que aquí hay un cambio profundo. La realidad y las personas le cambiaron rápidamente la agenda medioambiental al país. No a este gobierno, al país. Y con un poquito de humildad, un país que andaba presumiendo de ser verde en el mundo, va a tener que asumir de que tiene que centrar toda su atención. ¿Toda su atención en quién? En las Grises personas. y oscuros. ¿Ah?
Tiene que centrar con humildad, sí, porque tenemos que tener humildad, porque también estamos felices y esto, por favor, no quiero mezclar, Nicolás, estamos orgullosos de los parques, sí, orgullosos de las zonas verdes, sí, pero resulta que eso no podía ser toda nuestra agenda medioambiental, ¿por qué? Por lo que dice Loreto, por lo mismo que representaste tú, porque tenemos una deuda gigantesca en esta materia y tenemos que empezar a hacernos cargo. El tema es de que si nos vamos a engolosinar en quién tiene la responsabilidad, que yo creo que ahí hay responsabilidad y como una persona de derecha yo creo que la responsabilidad hay que asumirla y son personales y tendrán que determinarse, pero también sobre todo tenemos que centrar que aquí es la salud de las personas, como lo decía Clarisa, lo número uno, eso debiera orientar todo para después. O sea, al ministro que debiéramos estar aquí con mayor protagonismo y al que hemos visto, pero que a los periodistas que se le ponen menos el micrófono, es al ministro de Salud. Bueno, hacen bien en ponerle no, menos porque yo de creo pronto que deberían ponerle bastante porque se lo pasan todo en Clarisa, lo que explicaciones. estamos haciendo en salud es darnos cuenta de la pobre salud que hay ahí cuando no son capaces ni siquiera de hacerle exámenes. Llegan ahí las personas confiando en que van a recibir ayuda en salud y resulta que la verdad es que el Estado no es capaz ni siquiera de decirle cuál es su problema, más allá de los efectos prácticos, ¿no es cierto?, de los efectos más físicos, las manifestaciones físicas de lo que tienen, no son capaces de decirle qué tienen. Exámenes de sangre, exámenes toxicológicos de verdad. Porque quizá eso nos ayudaría bastante, porque este es un fenómeno que estamos pensando solo en medio ambiente, en el superintendente y de orina también, obvio. Es el que más se requiere según... Pero esto es un fenómeno que vamos a tener que enfrentar desde la superintendencia de medio ambiente solamente, no. También desde salud. Porque si de verdad la prioridad son las personas, el protagonismo debiera estar puesto en eso, en salud. Esto da para largo, ¿no? Hay varios temas aquí que se juntan, pero bueno, hemos estado todos los domingos conversando respecto a las distintas aristas. Pero los quiero llevar a otro tema que también ha sido muy comentado durante esta semana, que tiene que ver con cuestionamientos que surgieron hacia el presidente Sebastián Piñera a raíz de la publicación de una información en un libro, el libro Piñera y los Leones de Sanhattan, del periodista Sergio Jara, que habla de la existencia de grabaciones que reproducirían diálogos entre el presidente Sebastián Piñera y operadores de Banchile, quienes en 2006 le habrían advertido que no comprara más acciones de LAN, empresa de la que ya era accionista, porque contaba con información privilegiada. Él, posteriormente, el 2007, es multado por la Superintendencia de Valores y Seguros por el no abstenerse en la compra de esas acciones, no por el uso de información privilegiada. Pero hay quienes consideran que esas grabaciones podrían ser bastante claves en este aspecto y de hecho habló el ex gerente general de Banchile, Francisco Armanet, en entrevista con CNN Chile, donde dice que no ha divulgado esas grabaciones, que él las tiene personalmente, que no las va a mostrar a no ser que sea la propia Corte Suprema que se lo exija, porque aquí hay que cuidar la figura presidencial. Y hay entonces quienes dicen, bueno, ¿qué tan relevante puede ser esa grabación? Carlos Larraín. Gracias, Andrea. Yo creo que este es un intento de resucitar un asunto que ya estaba zanjado. Han pasado los años. Fue analizado por las autoridades en su tiempo. La operación fue sancionada, se pagó una multa. Y yo solo lo puedo atribuir al deseo de socavar a la persona del presidente de la República. ¿El deseo de quién? De socavar. De socavar. No, pero ¿de parte de quién? ¿Quién tiene ese deseo? El periodista que dirige esto, el señor que escribió el libro, y por último se asoció un exgerente de Banchile. Francisco Armanet. Bueno, lo nombras tú. Sí. Yo prefiero no nombrarlo, No, pero... lo digo, él fue el que sale hablando, él sale en entrevista, dando cuenta de esta grabación y de lo que implicaría, ¿no? Deja ahí una idea. Yo creo que es un asunto que se ha conocido hace muchos años, que los que votaron por Sebastián Piñera sabían de ese episodio, que fue debidamente saneado en su tiempo. Se descartó el uso de información privilegiada, que creo yo es lo más grave del episodio. Pienso que el rol del exgerente de Banchile es muy triste porque implica una suerte de amenaza. Yo sé esto, pero no lo voy a decir a menos que... Yo no sé si él quiere comprar una especie de prominencia pública, no lo puedo entender. Creo además que los gerentes de cualquier lugar, en cualquier época, tienen una cierta obligación de confidencialidad sobre lo que pasa sobre su mesa. Yo lo lamento porque Chile necesita un liderazgo claro en la presidencia de la República. Yo también lamenté el exceso de trajín en otros episodios con otros presidentes.
hay que cuidar al presidente de la República. Y el señor Armané, cuando dice que él no quiere afectar al presidente que nos gobierna, está haciendo una especie de servicio verbal nomás, porque sí lo afecta. Yo no veo que haya nada que ganar en el asunto, pone en duda también la actividad de los órganos controladores y que sancionaron en su momento. Francamente lo encuentro deplorable, un retroceso cuando el país necesita una figura al centro que no sea cuestionada. Pero, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí. Aldo. Pero entiendo que cuando se hizo la investigación por la Superintendencia de Valores, este dato o este antecedente no estuvo presente en la investigación, porque en la investigación es claro que no se pudo acreditar por parte del actual presidente el uso de información. De hecho, estuvo A mí tan me- presente No, de no que la se pudo. Superintendencia de Valores Pero no Seguros se- escuchó esas cintas. no se pudo acreditar. No, ¿La yo- escuchó? Pero Yo averigüeo, déjame terminar mi Esa idea parte porque no la sé. Sí, pues, eh, se es, constituyeron en Banchile y escucharon. me queda poco. Carlos. No, eso lo declara el superintendente de la época. Hubo una Igual, comisión investigadora y la superintendencia investigó y rechazó en conocimiento de todos los antecedentes existentes a la época la injerencia de información privilegiada. Eso quedó archirrequete sancionado. Luego interviene esa figura peculiarísima, a mi modo de ver. Yo en su momento lo hablé con don Guillermo Larraín, si mal no recuerdo, que no es mi pariente, y lo discutimos. Yo nunca había oído del deber de abstención hasta el momento. Ítem más, hay que agregar que estas figuras van cambiando a través del tiempo. El avance en materia de lo que son las conductas administrativas que se rozan con lo económico va cambiando con el tiempo. Ya había una mayor depuración. Yo creo que esto es un retroceso, es parte del sistema de la izquierda chilena de usar solo el espejo retrovisor, que lo he citado muchas veces. Pero este señor que habló no es de izquierda. ¿o sí? No, yo no sé lo que es. Yo creo que es de Armané nomás. Es un partido propio. Perdón, no es la izquierda, es la transparencia, son los medios de comunicación. Ojo, si cada vez que sale a la palestra alguien que es de un determinado sector político, inmediatamente se responsabiliza al otro, con eso silenciamos los medios, la transparencia, las investigaciones, los reportajes. No, yo Cuida no- esas palabras, Yo no Carlos. estoy silenciando a nadie, Clarisa. Por No, favor. estás hablando de que es Pero una Yo maniobra. creo que las denuncias o Una son maniobra. concretas y específicas o no se hacen. Piensa tú en la página del New York Times, el periodismo tiene que llevar firma. Y este señor dice saber muchas cosas y no las desgrana. O sea, eso es lo que se llama una alusión velada, indirecta, que yo creo que es negativa. Carlos Larraín dice que el tema está zanjado. Es la versión de la moneda, también Sí. lo dijo la ministra vocera de Gobierno, Nicolás Grau. A ver, yo creo lo primero que vale la pena acá, porque este es un tema no tan simple de entender, es explicar a la gente que está viendo y escuchando esto en qué consiste el tema de la información privilegiada. ¿cierto? La información privilegiada tiene distintas formas, pero aquí lo que uno podría acusar en este hecho en específico es que Piñera tuvo acceso, esto no es discutible, él tendría acceso a un informe financiero, ¿cierto? 2 días antes que el resto de las personas, ¿cierto? Esto no es por nada ilegal, sino por su rol en el directorio, ¿cierto? Y la información privilegiada, en el caso que hubiera existido, consiste en que, como tú sabes que la empresa iba a estar mejor de lo que pensaba el resto en esos estados financieros, tú compras mucho más barato de lo que debieras comprar. Tú básicamente te estás aprovechando y estás, si esto fuese cierto, porque estás básicamente robando a la otra persona. Eso es lo que tú estás haciendo con información privilegiada. ¿Cuál fue la defensa de Piñera cuando se hizo esto? Él no negó, obviamente, que él tenía acceso a esta información. Lo que él señaló es que él se basó en su decisión en un algoritmo. ¿Qué significa un algoritmo? Significa una fórmula matemática que, sin importar esa información a la que él sí tenía acceso, le iba a inducir a que él tenía que comprar. Por lo tanto, no utilizó esta información para efectos de hacer esa compra y sacar esa ventaja que sacó después, entonces esa sería una ventaja aceptada. Y por eso que el castigo fue solo una sanción administrativa y no tuvo una dimensión penal. Si a él se hubiera probado que utilizó información privilegiada, esto tendría una sanción penal. Pero se Ahora, descartó. ¿qué dice? No, es bien. ¿Qué dice el libro No se respecto pudo a esto? Que probar. eso lo que creo es importante. Y por eso que este tema no está zanjado. Lo que dice el libro es que los ejecutivos de Banchile le advierten a Piñera que lo que él estaría haciendo es utilización de información privilegiada y que no debiera hacerlo, y que Piñera quiso hacerlo igual. Entonces esto es muy importante, porque si lo que dice el libro fuese cierto, aquí estaríamos, aunque estuviera prescrito, ese es otro debate, aquí estaríamos efectivamente en una responsabilidad penal y en un robo. Hay gente incluso que lo ve esto de manera más seria, porque una cosa es
robar una cosa, y otra cosa más importante es erosionar, sobre todo para la gente, yo me imagino, que cree tanto en el mercado, es erosionar las instituciones del mercado. Cuando uno hace este tipo de cosas, lo que está haciendo es erosionar la confianza. Es lo mismo que la colusión, es lo mismo que todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que este tema está pendiente primero porque es importante conocer esa grabación y descartar esto. Esto es como si, por ejemplo, alguien dijera, yo tengo un video del presidente de la República hace 10 años robando un auto. Bueno, obviamente sería una cosa de interés público el hecho que nosotros quisiéramos ver ese video, una cosa muy, muy razonable. Y lo segundo, que es una dimensión más legal acá, es que también está resaltado en el libro de Sergio Jara, que recomiendo, muy, muy interesante el libro, además está escrito de una manera entretenida. La segunda dimensión que acá es importante es la legal, y es que a las personas que el expresidente el presidente actual les compró estas acciones, son empresas norteamericanas, o sea, un agente de bolsa norteamericano. Eso significa que esto podría estar sujeto a la ley norteamericana, y ahí la prescripción es en 20 años. Por lo tanto, en el fondo hay una dimensión legal que podría ser también relevante en este caso, pero yo me sumo a las palabras hoy día del escrito de Carlos Peña en el Mercurio, diciendo que aquí hay un interés público por saber si el presidente hizo o no hizo esta cosa. Sí, es súper simple. Si él no hizo esto, lo que él tendría que abogar es porque se presente esa grabación, y por lo tanto todos nos podemos dar cuenta que los ejecutivos de Banchile no le dijeron que tenía que abstenerse de esta compra porque era uso de información privilegiada, y así en el fondo se corroboraría su versión de los hechos, y esto simplemente sí estaría zanjado y pasaríamos al siguiente tema. Claro, y Carlos Peña dice, sí o sí es bueno que se conozcan, porque en caso de que no se confirme eso, va a cuidarse la figura del presidente. En el caso que se confirme, es un antecedente grave, por lo tanto, para la ciudadanía es necesario. O sea, ahí hay un tema que además está pidiendo, por ejemplo, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, ¿no? Es conocer esas grabaciones para despejar las dudas, Loreto. Ahí está la pregunta clave en esto, cuando uno dice, hay quienes consideran importante esto. ¿Quiénes? ¿Quiénes consideran importante esto? Este tipo de cosas y esta forma de operar, porque si uno lo mira en esa perspectiva, lo que uno dice entonces, uno podría pasar gran parte de su día demostrando y diciendo que aquello que alguien dijo, pero que además dice, tengo unas grabaciones, pero no las voy a mostrar. Entonces es una cosa muy loca, y eso hay que asumirlo, y desde el punto de vista del presidente, yo lo encuentro muy delicado, porque si la vida va a basarse en estos 4 años, en que van a haber personas que dicen que tienen documentos, que tienen información, que tienen grabaciones, pero que además no las van a mostrar, y entonces la conclusión es, mejor entonces busquemos que las muestren, busquemos que se desestime, caemos muy en el tema personal y de ciertas, de alguna manera, preocupaciones o intenciones que uno nunca sabe cuál es la verdad. Y eso a mí me preocupa. A mí me preocupa que en un tema tan sensible el comentario es dañino, el comentario en principio pudiese acreditarse, pero no se va a acreditar, y genera una cosa que nadie ha escuchado, nadie sabe el contenido, pero todos estamos hablando de ello. Y aquí yo quiero ser como bien precisa respecto a la información que al menos yo busqué respecto a este tema. Y como bien decía Carlos Larraín, esto fue zanjado, multado en 2007 por la Super de Valores. Pero el 2009, o sea, después de esto, yo leí un pequeño reportaje que se hacía en ese entonces al superintendente Guillermo Larraín y a Carlos Pavés, que fue quien se hizo cargo de este proceso. Y ambos son capaces de, primero, por una parte, decir que habían desechado esta información en el momento de la formulación porque no agregaba nada al caso, este tema. Por lo tanto, la escucharon. Entonces, claro, entonces eso dice Larraín. Y el señor Pavés, y por eso podemos contrastarlo, pero esto es algo que sale y está escrito y tengo su fuente, y el señor Pavés dice que la información de dichas grabaciones no era nada distinto a lo que ya se constataba de las personas involucradas. Entonces la pregunta es, si las personas que llevaron este proceso, que se sanciona el tema de infringir el deber de abstención, no el tema de información privilegiada, hablan 2 años después, donde ya se intentó reflotar este tema, porque tenía que ver con las campañas presidencial, porque esto salió en el 2009 por la campaña presidencial del primer gobierno del presidente Piñera. Entonces uno se pregunta si los actores relevantes, la institucionalidad vigente, ellos mismos hacen ver que estas grabaciones no tienen la connotación que hoy día nuevamente se intenta revivir, y que además se intenta revivir diciendo, existen, no las hemos visto, no las hemos escuchado y no las voy a mostrar. Entonces yo creo que es un daño gratuito
al presidente cuando efectivamente no hay nada que sea hoy día que amerite este tipo de cosas. Cuando tú dices, Nicolás, y te quiero decir, mira, la verdad que si el día de mañana sale alguien que dice que hay una grabación de tal persona, si nos vamos a dedicar en la vida a recibir posibles juicios, enlodaciones de nuestra persona y vamos a tener que gastar gran parte de nuestra vida en poder demostrar que eso no era verdad, entonces estamos en el peor de los mundos. Y eso yo tendría mucho cuidado. Aldo Cornejo. Porque es muy fácil levantar temas No, así. mira, aquí claramente tenemos dos versiones distintas. Yo, hasta donde estoy informado, sé de que en el proceso que la superintendencia llevó a cabo y que terminó en una sanción por no abstención, no por uso de información. Sí, no por uso de información privilegiada. Pero entiendo yo que la superintendencia no escuchó las grabaciones y que cuando fueron requeridas a la corredora, esta no entregó la cinta porque la superintendencia carecía de facultades para requerirla. Entonces, si así fuere, ¿qué sentido tiene no escuchar que el país pueda enterarse de esta información? Porque si tú sostienes, y no lo pongo en duda, tenemos una visión distinta. Pero, no más que visión, tal vez una información distinta. Que sale en la prensa. Si es así, hipotéticamente hubieran sido escuchadas y no daban cuenta de uso de información privilegiada, yo no veo ningún sentido para ocultar el contenido de esa cinta. Ahora, me llama mucho la atención que este señor Armanet de entrevistas en CNN, en fin, qué sé yo, haciendo mención a una cinta. Y si esas cintas ya hubieran sido escuchadas y no consideradas porque no daban cuenta de uso de información privilegiada, yo creo que cualquier persona, y particularmente el presidente de la República, tiene el derecho de poder querellarse en contra de este señor que ha levantado o ha imputado un delito que no existe. Entonces, yo, francamente, si es como tú dices, que no hubo información privilegiada, que las cintas fueron escuchadas, cosa que yo entiendo que no, no veo ninguna razón para ocultar el contenido de esa cinta. Importante precisar, no fueron entregadas, ¿sí? Eso es importante decirlo. El señor Pavés, el Tú, señor Larraín Larraín dijo que nunca la había escuchado. Se constituyeron. Larraín dice que nunca la había escuchado. Él no, es el superintendente. ¿Quién lo hace? El Pero si fiscalizador. partió el superintendente. No, pero es importante fiscalizador lo decirlo. hace. El fiscalizador Carlos Pavés efectivamente no tiene las cintas, pero se constituyó, como dice Gonzalo, en Ban Chile y ahí las escuchó. Entonces es Conoció importante las cintas. decirlo, las conoció. Entonces no es una cosa oculta. Que hoy día el señor Armanet dice que las tenga en una caja fuerte en su casa, ese es otro tema. Y si Sí, y que escucharon, ¿qué dice sentido que nadie tiene lo las que ha hace este escuchado. señor? ¿Me podéis explicar? Bueno, a ver. es que ahí es donde esa es la preocupación. ¿Cuál es el que uno propósito? tiene. ¿Quién es? Gonzalo A ver. Miller y Clarisa Hardy. Y yo quiero decir... Volvamos al origen, en términos de las maniobras y los demás. Este es un libro. ¿Y qué está haciendo? Está promoviendo su libro. De hecho, él encontró que el mejor título era Piñera y los Leones de Sanjata. O sea, poner al presidente, porque si le pone a él, va a vender más libros, va a haber más gente que le compre su libro. En eso está el señor. Pero Armanet no. A ver, yo le estoy hablando de Esto en para qué la está. campaña publicitaria. ¿Y para qué está? La Está para izquierda, la eso. derecha unida, La única jamás. manera del señor Armanet de estar en el libro era ponerle alguna cuota de incertidumbre respecto de la actuación, porque si no, no sale en el libro, finalmente. Primer libro, no. El anterior libro de este mismo autor es Exalmar. ¿En qué terminó Exalmar? En que un diputado de la República leyó el libro, creyó en el libro, hizo acciones judiciales y terminó condenado en Costa, el diputado Gutiérrez. El daño a la honra del entonces candidato y expresidente Sebastián Piñera quedó ahí, el daño, pero la justicia le encontró toda la razón respecto de las acusaciones que se vertían en el libro y que vertió el propio Hugo Gutiérrez. Y la justicia lo condenó. Vamos a ver qué pasa con este nuevo libro. ¿Ah? Pero de nuevo, es como vuelta a lo mismo, Nicolás, porque tú te diste el gusto de hacer dos elucubraciones, si fuera, y después hacer una afirmación. Esto es igual que el robo de un auto. Si fuese cierto, por cierto. Mucho peor, de hecho. Mucho Entonces dice, en el fondo ahí uno empieza a encontrar dónde está el sentido de esto. Po. Si es permitirse frases como esa, ¿Respecto de quién? Del presidente Piñera. Nada más. Mira, yo no... Porque yo con no toda la conozco- libertad respecto de tengo qué. derecho a responder eso. Sí, me por parece. supuesto. Sí. A ver, primero yo leí el libro, ¿no es cierto? Y uno lee el libro y está basado, es súper claro, en las conversaciones con Armanet y en las conversaciones con los otros ejecutivos de la bolsa, y es súper simple. Todas las cosas que dicen en ese libro son súper fáciles de chequear. Entonces, todo lo que dicen ustedes, el problema es que es poco consistente con el hecho de que no se muestre esta grabación. Porque si fuese... Tú dices, ¿por qué vamos a responder a cada cosa? Oye, si no estamos... Esto no es una cuestión menor.
y es claro, el presidente pagó 360 millones de pesos por esto. Pero ¿Ya? 2007, Pagó la multa. Entiendo, pero, Nicolás, entiendo. Bueno, entiendo. Bueno, Mira, si yo no, pero para volver al punto, yo no conozco Nicolás. al autor, no tengo idea por qué saca el libro justo en este momento. Ese es un tema que no me hago cargo de ese problema. Lógico. Yo como ciudadano leo este libro, en el libro hay acusaciones súper serias y lo bueno, lo positivo para el presidente, ¿cierto? Es que esas acusaciones son súper fáciles de descartar. Sí, Súper fáciles de descartar. Súper fáciles. Sí, eso es, Nicolás. Es cosa de que se presente esa grabación el tema y es que de se sepa, mira, sí, lo que dice el libro, muchas veces cuando la gente quiere enlodar sin prueba, lo que hace normalmente es que dice cosas que no son corroborables. Esa es la estrategia más simple de alguien que quiere enlodarse, ¿no es cierto? Aquí es súper corroborable. Y está en lo correcto. Es Nicolás. súper corroborable. Lo único que Está en tiene que lo hacer correcto. es, lo que dice el libro es súper simple. Dice, Sí, los es- ejecutivos le dijeron al presidente, en ese momento no presidente Piñera, actualmente presidente Piñera, le dijeron que esto era utilizar información privilegiada y que tenía que cuidarse y que Piñera lo descartó. Gonzalo. Tú das un ¿Cierto? esclavo, Entonces, Nicolás. es súper verificable. Una de las cosas súper verificables, como dices tú, es que hubo un proceso que realizó la superintendencia y donde el fiscalizador dice, me constituí, escuché la cinta, la deseché. No Para es lo ti, que- para eso lo no que es pasa suficiente. lo que Eso es lo que pasa dice el fiscalizador. Al menos el señor Pavés. El señor Pavé, eso es lo que dice. Armanet lo que dijo... Me constituí. No, y para, Armanet, y, pero y no de, pasa y que de no- nuevo, no, lo y que de diga- nuevo, perdón, solo para terminar el punto. Termina el punto, Para terminar el Gonzalo, punto. y cerramos. Aquí como la duda, aquí hay que elegir a quién le creo, ¿cierto? Tú prefieres creerle al señor Armanet, Y al autor del que libro. supone que si dice la verdad, tiene una prueba irrefutable de que dice la verdad. El primer interesado en mostrar la cinta es el señor Armanet. Pero no, tú prefieres no creerle al presidente y ponerle en el presidente la carga de la prueba, que el presidente tiene que exigirle a alguien que muestre la cinta. Armanet lo Cada que- uno elige a quién le Armanet, a cree, ver, Nicolás. creo que es muy Pero importante- lo que va revelando cuando uno elige a quién le cree es la intencionalidad, A ver, que busca. Gonzalo, es razonable, perdóname, pero es muy razonable que dada la historia del presidente, ¿ya? Sí. En que tiene una larga trayectoria de distintos problemas de este tipo económico y siempre en el borde, ¿no es cierto? Yo entiendo que no tiene ninguna, salvo lo de Talca, entiendo, pero no tiene nada ilegal propiamente tal, pero es una persona con una historia, ¿cierto?, de este tipo de actuaciones. Eso es conocido. Ahora, pero es súper claro, preciso- déjame decir una cosa muy breve, que es súper claro lo que dice Armanet. Lo que dice Armanet es que él puede estar mintiendo, ¿no es cierto? Yo no tengo cómo corroborar eso, pero lo que dice él Como es la que, cinta. es que le pidieron, Sí, muy simple la cinta y él le preguntó a su abogado y el abogado le dijo que no pasara esa cinta. ¿Por qué no? Eso es lo que dice él. ¿Por qué no? Porque es un problema también para Banchile. Porque Banchile, lo que dice en el libro es que compraron $6 millones ¿ya? Y compró 3 Banchile y 3 Piñera. ¿ya? Y si Y compró ellos 3 eventualmente Banchile, pueden ¿quién tener un compró? problema. La gente, ¿El propio Armanet? El corredor. No, bueno, puede ser, pero el corredor. Bueno, el propio los Armanet. corredores. Entonces es un problema también para ellos. Él lo reconoce en el Clarisa libro. Hardy. Bueno, yo voy a partir de algo que es evidente, que hay una parte, y lo demuestra esta propia mesa, que de antemano dice, yo no le creo, y otra que dice, dado los antecedentes que existen históricos, yo tiendo a creerle. Como lo que está puesto en juego es precisamente esta doble mirada en el país, en que algunos dicen está tocando la figura presidencial con la intención de hundirlo, y otros que decimos hay un historial de conductas no ilícitas, de conductas ventajistas, por llamar de alguna manera, que han marcado su aproximación a los negocios, uno tiende a creerlo. Despejémoslo. Primera cuestión, más allá de lo que tú leíste, que no lo dudo, Loreto, yo escuché, creo que en este mismo canal, estaba el ex superintendente dando un seminario y le preguntan, dicen, nosotros supimos que habían unas cintas, pero no las escuchamos. Él efectivamente es así. Por lo Para tanto, precisar. yo tengo, Él la déjame, escuchó. por lo tanto tengo que asumir que quien estaba a la cabeza de quien determinó que había una multa no porque no existiera información que nadie más disponible, que estaba en manos del controlador que hizo la transacción, léase en aquel entonces que no era presidente Sebastián Piñera, sino que simplemente no pudieron probar que con esa información que nadie más disponía, estaba haciendo un uso ventajoso de disponer de ella para hacer un negocio en el que otros no estaban informados. Es decir, lo único que dice la superintendencia, no podemos probar la relación, pero que disponía de esa información sí. Lo que establece, por lo tanto, la existencia de esta supuesta grabación, por cierto, es una grabación
que legalmente le corresponde una corredora de propiedades precisamente por las cosas que ahora están en juego. Porque ellos tienen que asegurar la probidad de las transacciones que están realizando. Son sujetos de escrutinio, así que es normal tener estas grabaciones, es necesario tenerlas. De hecho, se graban todas las transacciones. Por eso, por la fe pública la graban para que nadie se eche para atrás respecto a la operación. no, y además, Ese va el precio. porque el día de mañana tú tienes que corroborar la limpieza con la que has actuado. Tú trabajas con fe pública en estas corredoras. Estar seguro que se puso Por la lo, orden. por lo tanto, lo único que sabíamos hasta ahora es que no había sido probada que hubiera una relación causal entre un hecho objetivo, que es el que realmente, si me perdona, es el fondo. El fondo es que hay un cierto tipo de personas, en este caso en particular, de alguien que despierta mucho interés público, el actual presidente, que lo ha sido 2 veces, pero que ha sido una figura pública por muchos años en este país, en el que se sabe que disponía de una información que otros no disponían, que eso antecedió una transacción. La antecedió a juicio de la superintendencia. No se pudo demostrar que eso que antecedió tenía una relación causal, pero que efectivamente existió. Sigue cabiendo la duda. Y esto lo único que deja de manifiesto, y yo entiendo la expectación pública que esto genera, es porque, pues, como muy bien decía Nicolás, se conoce que hay una cierta tradición de conducta que en el plano de los negocios tiene estas características. Yo en lo personal pienso que más allá de que pudiera no haber delito, de que nunca se aparezcan las cintas, a mí no me gusta que se dedique a la política personas que tienen esta aproximación. Tenemos que ir a la pausa rápidamente. Vamos a estar conversando al regreso con el diputado del movimiento autonomista, Gabriel Boric. Volvemos de inmediato con más aquí en Estado Nacional. Ya estamos de regreso, seguimos en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el diputado del movimiento autonomista, Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días a todo el panel, a quienes nos están viendo y a quienes, porque están hoy día en la marcha contra la impunidad, no pueden estarnos viendo, pero de seguro también les interesa y les quiero mandar un saludo particular a ellos. Diputado, una semana complicada para el Frente Amplio con la renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del diputado Vlado Mirosevic, posteriormente la renuncia a la Comisión de Familia de la diputada Pamela Giles. ¿Qué tan profundas son las diferencias que están quedando en evidencia al interior del Frente Amplio? ¿Son situaciones puntuales o tiene que ver con temas de fondo? En primer lugar, yo no le quiero restar importancia, hacer como si nada sucediera, porque es evidente que han habido diferencias públicas, pero tampoco las quiero sobredramatizar. Me parece que el Frente Amplio es una coalición heterogénea. Es una coalición que todavía adolece de una cultura política coalicional y que por lo tanto nos falta mejorar nuestras instituciones que nos permitan tener una resolución de conflictos mediante el diálogo y no a través de golpes comunicacionales, en donde estas situaciones puedan ser previstas y solucionadas antes de que estallen como estallaron esta semana. Ahora, me parece que esto es un momento de aprendizaje, creo que estamos totalmente a tiempo de revertir esta situación y yo por lo menos soy tremendamente optimista respecto al futuro, además por las reacciones y las conversaciones que hemos tenido al interior del mismo Frente Amplio, no solamente diputados y diputadas, sino también en las orgánicas, y quiero destacar que el Frente Amplio no son solamente sus orgánicas, sus parlamentarios, sino también miles de independientes a lo largo de Chile que nos apoyaron en la elección y que también se están organizando. Hace poco hubo un encuentro nacional de independientes frente amplistas. Entonces, creo que tenemos que sacar un poco el foco de todo el problema y pensar el Frente Amplio desde una perspectiva de más largo plazo, con mayor responsabilidad y, por cierto, con mayor madurez. ¿Pero está adquiriendo el Frente Amplio las prácticas de la vieja política o no? Porque es uno de los cuestionamientos que se hace finalmente, que esté operando esta coalición como operan en general las coaliciones políticas, pese a que justamente ha sido algo criticado desde el Frente Amplio. A ver, yo sería muy cuidadoso en eso. Las prácticas que nosotros hemos criticado son cuando a los partidos los financian empresas como las pesqueras, las mineras, desde el Partido Socialista hasta la UDI. Y esa es una práctica que el Frente Amplio no ha replicado. Cuando nos metemos en acuerdos o cuando la vieja política se metía en acuerdos que excluía
totalmente a la ciudadanía, por ejemplo, en lo que fue el acuerdo de carrera docente, lo que fue la primera reforma tributaria, la famosa cocina de Saldívar, son temas que nosotros no hemos replicado y nos hemos planteado para desbordar la institucionalidad desde ese punto de vista. Ahora, si la vieja política, tú dices que es tener conflictos al interior de una coalición, bueno, eso existe desde los tiempos más inmemoriales y me parece que la pregunta no es si es que eso va a desaparecer, vamos a seguir teniendo problemas, por cierto. El punto es cómo los enfrentamos y mejoramos nuestra institucionalidad para que de aquí en adelante eso no perjudique nuestra posibilidad de empujar los cambios que son los que nos convocan. Pero el tema es qué tan profundas son algunas diferencias, por ejemplo, en materia de derechos humanos y lo que han sido las críticas que ha recibido usted y que recibió el propio Vlado Mirosevic sobre la posición que hay que tener con el tema de Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Se puede estar en una misma coalición cuando hay diferencias significativas respecto a esa mirada, por ejemplo? Desde mi punto de vista, la discusión respecto a la universalidad e indivisibilidad, que se trata poco también, de los derechos humanos, es una discusión de principios. Ahora es una discusión de principios que no tiene una sola voz, sino que, y no es tú eres un justificador de las violaciones y tú eres un santo que las repele. No, hay una serie de puntos de vista intermedios que tienen que debatirse políticamente con altura de miras y fuera de las caricaturas. Y me parece que ese debate se está iniciando en el Frente Amplio porque es un debate que durante mucho tiempo se había rehuido porque sabemos que es difícil. Pero yo por lo menos tengo la convicción además de que ese debate debe ser público porque debemos dejarnos influenciar también por las voces de la sociedad. Debates sobre principios no se van a resolver entre cuatro paredes poniéndonos de acuerdo entre orgánicas. Tiene que ser un debate público, con cartas, con columnas, con reflexiones, incorporando la visión de otros actores sociales que no participan del Frente Amplio o quienes tienen simpatía pero no militan. Y me parece que eso es un debate abierto. El Frente Amplio va a tener un congreso para poder abordarlo. Y no se trata solamente de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Yo tengo una posición respecto a eso, la he expresado, sino se trata también de las violaciones a los derechos humanos en general y en particular en nuestro país. Sí, es un tema que ha generado ahí algunas críticas, incluso hacia su figura. Y uno de los más críticos ha sido Alberto Mayol, que escribió una columna dedicada a usted, diputado, donde dice, entre muchas otras cosas, el Ángel Gabriel ha aparecido entre nosotros como un ácido bórico para plantear incómodas posiciones sobre el uso de chaqueta y corbata en el Congreso Nacional, y hace ahí todo un sarcasmo en relación a cuál es su posición. ¿Usted qué atribuye esas críticas? ¿Es algo personal que tiene con Alberto Mayol? No, yo no tengo nada personal con Alberto. ¿Él tiene algo personal con usted? Lo desconozco y me parece que baja la calidad del debate si yo me pusiera a polemizar con las metáforas y adjetivos. A mí este debate me parece un debate que tiene que ser serio, responsable, con altura de mira. Creo que vale la pena que lo tengamos levantando argumentos, discutiendo con quienes piensan diferente dentro de nuestra misma coalición, porque yo creo que la diversidad del Frente Amplio es algo que nos enriquece. Y por lo tanto, ante la caricatura, yo prefiero salir y hablar del tema de fondo. Ahora, no voy a entrar que aquí hay un camino hacia una posible candidatura presidencial de su parte. ¿Eso es así? ¿Hay efectivamente ya desatado una carrera presidencial al interior del Frente Amplio pensando en lo que se viene? En absoluto. ¿Eso no es así? Eso no es así. ¿Usted en lo particular? Yo lo desmiento de manera categórica. Yo no estoy en mi primer año del segundo periodo pensando en ser candidato presidencial. Yo tengo la convicción de que la política se trata de proyectos colectivos y por lo tanto quienes creen que casi que nacieron para ser presidentes o que están en una permanente campaña, al estilo en su momento Meo o Sandón, gente que cree que es el tema de la vida, para mí eso me resulta tremendamente ajeno. La política no es de Quijotes contra molinos, la política es un acto colectivo y falta mucho debate por delante para tomar definiciones de esas características y además, reitero, Beatriz Sánchez en este momento me parece que sin lugar a dudas es la persona mejor posicionada para encarar ese desafío, si es que ella así lo tiene bien también. Gonzalo Miller. Buenos días, diputado. Buenos días. La última vez que lo tuvimos aquí fue a propósito de la Comisión de Infancia. Usted se atrevió, recibió la invitación y junto con recibir la invitación recibió una batería de críticas respecto del Frente Amplio de tu participación en esa instancia. Acto seguido, meses mediante, tu pronunciamiento respecto de la universalidad de los derechos humanos y atreverse a criticar desde la izquierda, ¿no es cierto?, lo que pasaba en Cuba, lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Venezuela y en otros países. Pero especialmente esos fueron los que generaron una reacción desde el interior del Frente Amplio durísima, con más sarcasmo como lo hace Mayol o muchísimo más dura desde otras voces del propio Frente Amplio.
Y yo creo que la dicotomía del Frente Amplio, y eso es lo que te quiero preguntar, no tiene tanto que ver con estos episodios de personalismo, liderazgo, epítetos más, algunos epítetos de grueso calibre, o la posición de Vlado Mirosevic, las renuncias, sino que, en mi apreciación, tú tienes una mirada del Frente Amplio y lo quieres hacer transitar en el atributo gobernabilidad, como un interlocutor válido respecto al gobierno, por ejemplo, Comisión de Infancia, atreverse en eso, o respecto de lo que pasa en el mundo. Y resulta que al interior del Frente Amplio hay una izquierda que no está disponible o no le interesa mucho el atributo de gobernabilidad, lo que le interesa a este mundo es un testimonio. Y tiene un testimonio que le implica a sentirse leal respecto de lo que pasa en Venezuela o de Maduro y su gobierno, respecto de lo que pasa con Ortega en Nicaragua. Tiene niveles de lealtad que le impiden transitar hacia donde vas tú. Entonces, finalmente, no es posible que una coalición política que no ofrezca gobernabilidad sea competitiva finalmente. Y resulta que el golpe más duro o que más debiera preocupar a las orgánicas del Frente Amplio, como tú les llamas, no tiene que ver con estos episodios. Tiene que ver con que la semana pasada se produjo un acuerdo en torno al salario mínimo entre el gobierno y una parte de la centroizquierda. Y esa parte de la centroizquierda se atrevió a ofrecer gobernabilidad. Y dijo, mire, nosotros tenemos una tradición, fuimos gobierno, no estoy diciendo que sea la exconcertación, ellos también fueron parte de la nueva mayoría y todo, pero dijeron, nosotros tenemos una tradición y sabemos que y ofrecemos gobernabilidad y no tenemos problema, y llegaron a un acuerdo rápidamente. Fue tan fuerte ese acuerdo que finalmente fue votado casi unánimemente, salvo 3 diputados, me parece. No, nosotros lo votamos en contra entero. El Frente ¿En Amplio. la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados. Yo la votación que vi es que había 3 diputados... No, estaban los 3 diputados del partido, la Federación Regionalista Verde, que votaron en contra de la idea de legislar. Nosotros votamos a favor de la idea de legislar porque tenemos la convicción de que es un tema que se debe discutir, pero votamos en contra del contenido porque no nos representaba el contenido. ¿No sientes que esa centroizquierda que ustedes le dieron muy duro durante la campaña presidencial demostró que, pese a todos los cuestionamientos, ofrece gobernabilidad y es capaz de alcanzar acuerdos? Y los deja a usted en una orilla que es más de una izquierda más testimonial, pero que no es alguien que de alguna manera haya demostrado todavía la capacidad de alcanzar acuerdos cuando hay diferencias, cuando hay costos, cuando es difícil alcanzar esos acuerdos. Diputado. Esta semana comenzamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a debatir el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez, que es fruto de uno de los acuerdos de la Comisión de Infancia y en donde se incorporan muchas de las propuestas que levantamos desde el Frente Amplio para esa comisión, en conjunto con una gama transversal, tanto de gente vinculada a la política como la sociedad civil también. Paralelamente, se está discutiendo la ley que crea las garantías para la niñez en el Senado, cosa que también fue parte de estos acuerdos. Hoy día hay un debate respecto a la reforma que tiene que tener no solamente la ley reservada del cobre en materia de Fuerzas Armadas, sino también en orden de seguridad, en donde nuestro compañero alcalde Jorge Charp fue partícipe de esos debates. Hace poco aprobamos una reforma constitucional de equidad de género, que hace un cambio constitucional importante, en donde la bancada feminista Julieta Kirkwood, donde está participando, por ejemplo, Maite Orsini, formó parte del debate tanto en la Comisión de Constitución como en la sala. Entonces, a partir de un episodio particular, como es la votación del sueldo mínimo, generar un abismo entre quienes ofrecen gobernabilidad y quienes no, me parece que es reducir demasiado el campo de la política. Yo, por lo menos, estoy orgulloso de la contribución que como Frente Amplio hemos realizado al debate legislativo en el Congreso. La diferencia es que hoy día el Congreso ya no es binominal y eso hace que exista efectivamente una mayor diversidad de posiciones en donde el gobierno además tiene minoría y por lo tanto está obligado a buscar acuerdos en diferentes partes y los va a encontrar algunas veces y otras veces no los va a encontrar. Pero decir de que el Frente Amplio ha apostado por el testimonio en el Congreso me parece que no se ajusta con lo que yo mismo te estoy diciendo. Ahora, dicho esto, es cierto que nosotros como Frente Amplio tenemos que tomar una definición y somos muchos en el Frente Amplio quienes queremos ofrecer una alternativa real de gobierno y transformación.
Nicolás, por ejemplo, participó como uno de los coordinadores, no recuerdo si será el cargo o no, pero participó de la construcción de lo que llamamos el programa de muchos, en donde además lo sometimos a plebiscito abierto y donde votó un montón de gente para construir ese programa que contenía un seguro único de salud, en donde se hablaba de terminar con el escalafón, con el doble escalafón en las Fuerzas Armadas, en donde hablábamos de la necesidad de una profunda reforma que termine con las AFP en materia de sistema previsional, reformas en el área laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo la convicción de que el Frente Amplio tiene muchos más elementos que nos unen, más allá de las polémicas que no las desconozco y que estoy disponible para abordarlas, y que en ese aspecto tenemos que profundizar. Carlos Larraín. Sí. Gabriel, quería preguntar, aparte de estos episodios que se han mencionado y que son importantes, ¿cómo se arregla la vida interna del Frente Amplio si se considera que ustedes tienen tantísimos elementos dispares? O sea, hay muchas vertientes, como dicen los poetas, en la configuración de esta postura de ustedes, que a ratos es instrumental, a ratos es testimonial. ¿Cómo combinan ustedes el trotskismo, que están algunos, con Marx y Lenin? En fin, que es una... ¿En quién está el trotskismo? Bueno, yo he leído por ahí algunos que se declaran trotskistas desde sus orígenes. Se me olvidó el nombre, pero da lo mismo. Oye, eso tiene la cuerda testimonial, pues los que no importa el acceder al poder, los que no ven calidad. Hay otros que son anarquistas, varios. No me pidas de nuevo los nombres porque no los retengo. Luego está doña Pamela Giles, que lee a los autores franceses y que los cita admirablemente, que el otro día me dejó verdaderamente paté en la entrevista, por la lucidez. Oye, entonces, ¿cómo combinan ustedes ese caldo? Es muy espeso, es decir, es muy difícil llegar a acuerdos, lo que explica un poco lo que le leí a Florcita Motúa, ¿no?, que es tan simpático. Dijo, por suerte no ganamos la elección. Habría quedado la grande, usó una palabra un poco menos académica. Yo creo que esta viabilidad que aluden los dos, yo la veo muy problemática, ¿eh? Y tengo otra cosita ya más bien circunstancial. Por ejemplo, ustedes, ¿qué parecer tienen de lo que ocurrió en Carrizal Bajo, de la internación de armas? El papel que tuvo el Partido Comunista, que está reconocido en 2 libros que he leído sobre el tema, y donde se señala al brazo armado del Partido Comunista como responsable. ¿Qué les parece que hubiera resultado el desembarco de armas en Carrizal Bajo y hubiéramos tenido una buena guerra civil, así, a lo Nicaragua? Diputado Boric, 2 preguntas que hace Carlos Larraín. No, yo agregaría que además de todos los calificativos o distinciones que utiliza Carlos Larraín para distinguir a gente del Frente Amplio, yo te agregaría que además todos somos inútiles subversivos. En tus propios términos. En su tiempo. No, ahora son muy hoy día, ¿no? Y estamos muy orgullosos de ello. Ya. ¿Y quién consiguió elegirse? ¿Qué hemos construido? ¿Quién te cuento que hemos construido. Sí. Hemos construido, por ejemplo, en Magallanes, logramos armar una sede que hoy día es uno de los espacios más importantes culturales que tiene Magallanes, en donde, por ejemplo, se va a estar presentando hoy día el grupo Hoshken, que realiza un homenaje a las víctimas de los caídos de la dictadura de la que tú fuiste parte. Hemos construido... Especifique, tú me pides precisiones. ¿En qué fui parte? En el sector político al que tú representas. Eso es distinto. Hemos construido, por ejemplo, una oposición importante y propositiva respecto a el avance de la industria de la salmonicultura en Magallanes, que ya destruyó parte importante de Aysén y la región de los lagos y que hoy día está avanzando hacia ese sector. Hemos hecho una propuesta para cambiar la matriz energética de nuestra región, en donde las energías renovables no convencionales sean la principal fuente alternativa a lo que son los hidrocarburos. Hemos participado, como dábamos cuenta antes, de la Comisión de Infancia, en donde presentamos 94 propuestas que, de aplicarse, le van a cambiar sustantivamente la vida para mejor a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Y así te podría dar una serie de otros elementos, como por ejemplo lo que está haciendo nuestro compañero Diego Ibáñez en Quintero y Puchuncaví, en donde hay una flagrante violación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en donde hoy día, la semana pasada, presentamos una propuesta de resolución para igualar el estándar de las normas OMS a las que tienen hoy día en Chile, que sencillamente no se respetan, como ha quedado de manera evidente. Entonces, estamos todos de acuerdo que se respeten. Si me preguntan, no, es que hoy día no existen en Chile, ese es el problema. Bueno, tienen que, por iniciativa presidencial, y eso es lo que le propusimos al presidente, hacer una modificación para que efectivamente estemos a la altura de los estándares internacionales. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que hemos construido, te doy algunos ejemplos, pero además estamos en muchos otros procesos. ¿Pero cómo responde a Carrizal Bajo eso? Y es que no tiene nada que ver con Carrizal Bajo. No, algo tendrá que ver. Pero te voy a... Tú eres joven, pero no tanto. Pero te voy a responder también la pregunta sobre Carrizal Bajo. Yo, durante la dictadura, creo que todas las formas de lucha eran válidas. Me parece que una guerra civil es absolutamente indeseable. Me parece que, evidentemente, la violencia genera
más violencia, y me parece, sin embargo, que quienes decidieron combatir por la vía de las armas a la dictadura estaban en su legítimo derecho a hacerlo. Esa es una opinión personal. No es el conjunto del Frente Amplio. No la atribuyo al resto, y me parece que la situación de la dictadura es absolutamente diferente a la situación que vivimos en democracia. Y por lo tanto, yo no soy quienes van a salir hoy día a esconderse detrás de o debajo de una mesa para negar lo que fue la experiencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y lo de Palma Salamanca, Dicho si te esto, puedo preguntar, ¿qué ocurrió en democracia? Dicho esto, yo creo que el Frente Amplio, además, el Frente Amplio, todos entendemos, o más bien estamos en un proceso de maduración en donde la historia no parte con nosotros. Y eso yo creo que es muy claro y es importante decirlo. La historia no parte del 2011 y por lo tanto es relevante que nos arraiguemos, que nos enraicemos en la historia política de la izquierda en Chile, porque nosotros no inventamos la rueda. Buen punto. Y ahí yo estoy tratando de escribir un libro justamente respecto a este tema, en diálogos con diferentes personalidades, hombres y mujeres que fueron parte activa de la política chilena en los 60-70. Justamente para dar cuenta de que estamos enraizados en la historia de Chile. Y eso yo creo que nos va a dar más perspectiva para lo que queremos construir a futuro, que es parte de lo que te he dicho antes y que está muy bien representado, por cierto, en el programa que Beatriz Sánchez le presentó al país y con el que casi pasamos a segunda vuelta y que tenemos el desafío de, en 4 años más, en 3 años más, plantearnos como alternativa real, seria y responsable de gobierno. Aldo Cornejo. Bueno, yo no... A ver, hemos conocido en el último tiempo declaraciones, en fin, de ciertas dificultades que ha tenido el Frente Amplio. La renuncia de Vlado Mirosevic, de Pamela Giles, en fin, que entiendo que es por una situación interna de la Cámara. Precisar un poco, renuncia a la comisión. A la presidencia. Sí, porque A la- se puede entender No, que renuncia al A la Frente Amplio, presidencia, a la toda comisión gente de familia, A la presidencia después no. de que 2 integrantes del Frente Amplio votaran a favor de la sanción en contra de ella, por el incidente con el diputado. Hecha la aclaración. Bueno, sin duda que todas esas situaciones que hemos conocido en el último tiempo pueden afectar, y creo que de hecho afectan la percepción que la opinión pública puede tener de un conglomerado político desde el punto de vista de su capacidad para ofrecer gobernabilidad en un tiempo determinado. Independientemente que sean situaciones coyunturales, puntuales, pero dan cuenta de eso. Porque, me puedo equivocar, corrígeme Gabriel por favor, que en el tema de la solicitud de destitución del fiscal nacional tampoco hubo una cierta unanimidad. Entiendo que en el tema de la acusación constitucional, no sé si ahí hubo unanimidad, me refiero a la acusación de los 3 ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo hubo. Sí, pero en el caso específico de la destitución, hubo ahí, entiendo que Revolución Democrática planteó algún reparo o alguna aprensión. Dan cuenta de que el Frente Amplio es, sin duda, no cabe ninguna duda, un conglomerado político bastante de fuentes diversas, que provienen de lugares distintos. Dicho eso, y eso en ningún caso habla mal del Frente Amplio, yo creo que afecta sin duda, desde mi punto de vista, afecta, repito, la percepción que la opinión pública puede tener de un conglomerado político que aspira, y es legítimo que lo aspire, a ser gobierno en algún minuto. Pero yo quiero ir más allá. Hoy día tenemos un gobierno de centro-derecha o de derecha, como quieran calificarlo, y una oposición que es distinta. Hay oposición distinta. De repente pareciera, y es lo que uno constata, pareciera ser que para lo que el Frente Amplio quiere hacer en el futuro en la política chilena, hay sectores hoy que forman parte de la oposición que preferirían que no existiera. Entonces, estamos a punto nosotros de tener en año y medio más, desafíos electorales muy importantes en el país. Está la elección municipal, está la elección de gobernadores regionales. Y mi pregunta es súper concreta. Yo recuerdo que para la segunda vuelta hubo, para apoyar la candidatura de la nueva mayoría del senador Guillé, hubo de parte del Frente Amplio posiciones distintas, algunos que estuvieron disponibles el primer día, otros que, en fin, pues no fue una cuestión que entusiasmó mucho para hacer... Pero terminó siendo unánime. Claro, pero tuvo algunos... No estaba entusiasmado nadie con eso. Sí. Ni la centroizquierda estaba entusiasmada. Bueno, pero no es un tema de Si fuera entusiasmo, para sino entusiasmo, de no. realismo político. Y el Frente Amplio probablemente, yo no formo parte del Frente Amplio, pero en alguna discusión interna seguramente dijeron, bueno,
nosotros como Frente Amplio podemos resultar vitales desde el punto de vista político-electoral para que Quilleo hubiera sido presidente. En fin, esa discusión tenía que haber estado presente y va a estar presente en la negociación electoral que viene ahora. Entonces mi pregunta es, ¿cuál va a ser o cuál es o cuál debiera ser, en tu opinión, el rol que el Frente Amplio cumpla o debiera cumplir, atendida la heterogeneidad que la oposición tiene hoy día frente a la elección municipal y frente a la elección de gobernadores regionales? Porque lo que es claro es que si la elección de alcalde y de gobernadores regionales se da con una centro-derecha, con candidatos únicos y una oposición dividida, los resultados electorales, no hay que ser experto electoral para adivinar cuáles van a ser, mayoritariamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que tú crees que debiera o cuál debiera ser el rol que el Frente Amplio debiera cumplir? Diputado Lo Boric. entiendo. En primer lugar, la diversidad del Frente Amplio es un valor que debemos resguardar, cuidar y fomentar. Yo estoy feliz de que el Partido Liberal con Vlado Mirosevic forme parte del Frente Amplio, al igual que el Partido de Igualdad, con su experiencia de trabajo territorial, en particularmente vinculado al tema de la vivienda o, por ejemplo, el Movimiento Autonomista de Revolución Democrática. Creo que eso le hace bien al Frente Amplio. Hoy día el Frente Amplio son 13 organizaciones, algunos partidos políticos, otros movimientos, y no es muy difícil recordar que en 1988 la concertación de partidos por la democracia eran 17. Y por lo tanto, ahí evidentemente van a haber procesos de reconfiguración interna, pero esa diversidad no me parece un problema y creo que en la medida en que vayamos, y creo que hay que acelerar el proceso de aprendizaje, vamos a lograr tener una institucionalidad con mayor musculatura y poder procesar nuestras diferencias que no van a dejar de existir en causas institucionales que no generen estos problemas mediáticos que han habido que representan algo más profundo. Dicho esto, respecto a la reconfiguración de la política de alianzas a nivel nacional, es un tema sin lugar a dudas más complejo y esta es mi opinión personal porque no ha sido discutida todavía en el seno de todas las organizaciones del Frente Amplio. Yo creo que no es posible, o no es deseable, más bien, una alianza electoral con los partidos de la ex nueva mayoría si es que esta no viene previamente con un debate político de fondo. Si es solamente por un cálculo electoral para que no gane la derecha, a mí me parece insuficiente y creo que eso sí nos metería en una lógica política añeja que nos terminaría inevitablemente indiferenciando de lo que terminó acomodando y vaciando de convicciones aparte de los partidos de la nueva mayoría. El poder por el poder puede ser un buen pegamento para un momento, pero al final, como vimos en la misma experiencia de la nueva mayoría, resulta insuficiente para un proyecto de largo plazo. ¿Significa eso que le estoy cerrando la puerta a una alianza? No, estoy diciendo tengamos un debate sobre qué queremos hacer, cuáles son los puntos que tenemos en común. Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de reforma previsional, en la nueva mayoría siguen defendiendo las FP, o en sectores importantes de la nueva mayoría. Cuando hablamos de la reforma del sistema de salud, nosotros proponíamos el sistema de seguro universal para terminar con las ISAPRES, por lo menos salvo como seguros complementarios. Parte importante de la ex nueva mayoría sigue defendiendo eso. Cuando vemos lo que está pasando en Quintero Puchuncaví, vemos que las responsabilidades y la puerta giratoria entre el sector público y privado involucra tanto a la derecha como a lo que fue en su momento la concertación. Entonces, yo no estoy diciendo exacerbemos las diferencias, sino que discutámoslas programáticamente antes de pensar en cualquier pacto electoral. Porque el poder por el poder no es suficiente y eso te revienta dentro después y se vuelve ingobernable y para eso yo creo que no debiéramos estar disponibles. Loreto Seguel, voy contigo al tiro, pero a propósito del episodio Quintero Puchuncaví, diputado, ¿cómo está viendo usted el manejo de esta crisis, lo que ha sido, por ejemplo, esta semana, la respuesta de la superintendencia, donde se responsabiliza a ENAP, se le formula cargos a la empresa estatal, hay quienes tienen dudas, hay suspicacia ahí? ¿Cuál le parece a usted que debiera ser la manera de manejar este episodio? Yo quiero recomendarles a quienes nos están viendo, a los televidentes, a que busquen en redes sociales a nuestro diputado también del movimiento autonomista, Diego Ibáñez. Diego Ibáñez C, si no me equivoco, es su cuenta de Twitter. Porque él ha hecho un seguimiento permanente del conflicto, ha estado en el territorio con las comunidades y ha dado cuenta de lo errático que ha sido el actuar del gobierno, en donde por un lado se tira a los leones al hilo más delgado, que es Carlos Franz, y por otro se acusa de manera, creo yo, anticipada, sin todos los antecedentes del caso, solo a ENAP, cuando las otras empresas privadas de la zona
han claramente vulnerado las normas ambientales que han generado estas nubes tóxicas y todo lo que ha sucedido. ¿Y con qué objetivo sería eso? Yo creo que hay intereses económicos vinculados y una suerte de costumbre de que el interés de unos pocos vale más, en este caso de las empresas, vale más que el interés de la población. La situación de Quinteros Puchuncaví no es nueva. Recordemos el caso de La Greda, la escuela La Greda, que pasó en la misma zona hace mucho tiempo. Por lo tanto, acá hay una decisión del Estado, por acción y por omisión, de generar una zona de sacrificio que termina atentando contra los intereses de la población que allí vive, en beneficio de unas pocas empresas. No es el único caso, pasa también con la salmonera, con la industria de la salmonicultura en el sur de Chile, pasó con Freirina en su momento, y creo que es algo en donde tenemos que ponernos mucho más duros. Y ahí el Diego Ibáñez ha hecho una tremenda pega, y por eso recomiendo que es diputado por la zona, lo puedan seguir para dar cuenta de los detalles del conflicto. ¿Y la respuesta del gobierno en este aspecto? Absolutamente errática, insuficiente. El hecho de que se haya decretado la vuelta a clases y que ese mismo día hayan tenido que ir decenas de niños y niñas intoxicados nuevamente, da cuenta de que no se ha estado a la altura sobre esto, y acá hay que investigar. Si ENAP tiene responsabilidad, que se hagan valer, pero las empresas privadas también, por cierto. Quiero agregar que en la misma zona, hace poquito, me imagino, no sé si lo vieron o no, pero el director del INDAP hizo un comentario tremendamente desafortunado que da cuenta un poco de la lógica ambiental que tienen algunas autoridades. No es propia solo de este gobierno, pero hoy día es de este gobierno. Diciendo, le faltaba un vaso de agua y pidió que vayan a buscar agua a Petorca, sabiendo que en Petorca hay una tremenda crisis hídrica producto justamente del robo que unos pocos empresarios hacen del agua para el cultivo de sus cosechas en perjuicio de la comunidad. Entonces, pidió disculpas después. Pidió disculpas, pero eso no quita lo desafortunado del comentario. Ahí hay una lógica que me parece importante que tenemos que cambiar. Ahora, Loreto me había preguntado algo. No, Loreto te iba a hacer la pregunta ahora. Loreto, perdón. te doy la palabra. Diputado, por favor, no me conteste porque no la he hecho todavía. Ya. Un respiro. Ahora Un sí. respiro, diputado. No, bueno, primero, buenos días. Un poco, cuando uno te escucha, diputado, desde el punto de vista del... Estas son dos preguntas. La primera tiene que ver con este tema de la diversidad. Tú dices, el Frente Amplio, por esencia, es diverso, hay que cuidarlo, hay que respaldarlo, hay que fortalecerlo. Pero yo me imagino que en esa diversidad hay una base mínima, porque si fuera todo diverso, la verdad que es justamente el gran desafío. Es muy diverso, muy atomizado, ¿cómo le damos gobernabilidad? Entonces uno busca bases mínimas o pisos mínimos donde estén todos de acuerdo. Y cuando uno ve las declaraciones, por ejemplo, del diputado Mirosevich al respecto de que su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores no es solamente un tema desde el punto de vista de que alguien lo iba efectivamente a censurar, sino que es de alguna manera golpear la mesa o mover el piso respecto del tema de derechos humanos, que él considera que es un piso mínimo, que no es transable, que es algo básico y que lo que le da al Frente Amplio es algo esencial: coherencia. Coherencia respecto de la condena de los derechos humanos. Y en ese sentido, uno escucha que, al menos hoy día, uno podría mirar algunas declaraciones tuyas, diputado, antes, yo me sorprendí gratamente cuando veo que tú condenas, desde el punto de vista más que condenar, haciendo un análisis muy específico respecto de Cuba, respecto de Nicaragua, respecto de Venezuela, respecto de China. O sea, efectivamente, hoy día, tal vez hace un par de meses atrás, uno vio que había una condescendencia un poco más grande con Cuba, por ejemplo, de parte tuya. Hoy día es mucho más clara respecto de decir esto no va. Y la pregunta es, la primera es personal. ¿Qué te pasa personalmente como líder, el líder de movimiento estudiantil que fuiste, cómo se forma el Frente Amplio, que en un tema tan básico, tan de esencia, que es condenar el tema de los derechos humanos y donde ustedes han sido muy duros respecto al tema de la dictadura en este país, al interior del Frente Amplio parece que este no es uno de los pisos mínimos? Aquí no hay un acuerdo mínimo. Entonces, uno entiende la diversidad, pero ¿qué te pasa a ti como persona? Y eso para mí es relevante porque uno dice, si en algunas cosas no estamos de acuerdo, no hay coherencia, entonces la diversidad no se sustenta mucho en el tiempo. Y lo segundo es que, dado eso, lo que muchos han dicho hoy día en este tema del Frente Amplio es algo que uno también efectivamente puede compartir, y que el tema de los derechos humanos ha llevado en esta serie de comentarios y opiniones a que esto es mucho más profundo en el Frente Amplio que el debate de los derechos humanos, y tiene que ver con el tema de los liderazgos, con el tema del poder,
con el tema que decía Carlos Ruiz, desde el punto de vista, no eres tú, sino que Carlos Ruiz, ¿y qué opinas de eso respecto de esta cosa frenética de los micrófonos, de carreras personales, y donde él pone un punto? En el Frente Amplio conviven desde liberales, marxistas, anárquicos, humanistas, y si no hay puntos de encuentro, si no hay unidad, si no hay respeto, efectivamente estos terminan siendo carreras personales y que en el fondo desdibujan lo que ustedes siempre han defendido del Frente Amplio. Somos diversos, pero coherentes, tenemos unión. Y la pregunta es cuáles son esos pisos mínimos, porque si los derechos humanos no son parte de esa base mínima, la pregunta es, ¿y entonces qué queda para el Diputado resto de temas? Sobre el debate de derechos humanos, a mí me parece que abrimos una oportunidad para debatir un tema que es esencial, que va más allá de cualquier coyuntura, en donde habla en el fondo de qué es lo que nosotros estaríamos dispuestos y qué no a hacer en una situación de poder. Y por lo tanto, me parece que es un debate que es esencial. ¿Y qué es lo que se ha logrado últimamente? Declaraciones mucho más categóricas respecto del derecho universal, o sea, respecto de la universalidad de los derechos humanos. Ahora, yo creo que hay que adentrarse un poquito más en eso. La Mesa Nacional la Mesa Nacional del Frente Amplio, donde participan todas las organizaciones, sacó una declaración defendiendo la universalidad en el respeto de los derechos humanos. Yo creo que hay que adentrarse más en eso porque es un camino pedregoso, es un camino que también está plagado de declaraciones de buenas intenciones, pero que en la práctica, a la hora que tenemos que condenar, por ejemplo, la represión estatal en Nicaragua, pareciera no ser tan claro ese compromiso. Ahora, todos los casos son distintos y uno tiene que ser capaz de evaluarlos históricamente y hacerse un juicio sobre ellos de manera específica sin jugar al empate. O sea, no puede ser, desde mi punto de vista, que yo critique el debilitamiento de las condiciones democráticas en Venezuela y acto seguido diga, y en Estados Unidos también. No, uno tiene que decir, respecto a este tema yo tengo esta posición. Creo que eso es algo que nosotros le exigimos a la derecha acá y que no ha sido capaz de cumplir, en su gran mayoría. Cuando dice condena absoluta a los derechos, a la violación de los derechos humanos en dictadura, inmediatamente te sacan Cuba, Venezuela, Nicaragua. Yo creo que nosotros tenemos que tener un solo estándar en esta materia, entendiendo que cada caso es diferente, pero que no hay contexto que justifique bajo ningún punto de vista, ni el gobierno que sea, la violación a los derechos humanos. Y los derechos humanos no son solamente los derechos civiles y políticos a los que estamos acostumbrados a debatir, son también los derechos económicos, sociales y culturales. Y por lo tanto, uno de los principios en derecho internacional que se aplica al debate de derechos humanos es la indivisibilidad. Tal como en función de garantizar derechos sociales no podemos permitir para el proyecto que queremos construir en Chile la limitación o conculcación de ciertos derechos políticos, al revés, no podemos quedarnos satisfechos si es que decimos que la gente de Quintero, Puchuncaví, Freirina en su momento, Aysén u otras regiones, u otros conflictos, tienen derecho a protestar mientras se les viola el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Es importante abordarlo de una manera mucho más global. Hay una columna respecto a esto que escribió Felipe Ramírez en El Desconcierto, que la recomiendo. Han habido varios, se ha abierto un debate interesante. Cristóbal Cortés escribió algo también muy interesante. Camila Rojas, diputada, también escribió algo interesante. Y yo creo que hemos empezado a darle más contenido al debate y salir solamente de la caricatura. Y eso yo creo que es tremendamente positivo. Respecto a los pisos mínimos, yo concuerdo en que respecto a ciertos temas de principio, es importante tener pisos mínimos comunes y a partir de ahí ir construyendo en conjunto. Yo puedo tener una diferencia con, no sé, voy a inventarla porque no es que exista esta en particular, pero puedo tener una diferencia con Tomás Hirsch o con Natalia Castillo respecto a la gradualidad de la reforma tributaria. Y eso no es un problema, uno puede convivir perfectamente con ese tema. Pero me parece que si tenemos una diferencia respecto a la necesidad de respetar los derechos humanos sin contexto, eso sí sería grave. Y ese es un debate que se está abriendo, que tiene que encauzarse orgánicamente, que no se va a zanjar por actos por la prensa. Y en ese sentido yo le he hablado respetuosamente que me parece que es un error en la renuncia de la comisión y yo espero que rectifique y vuelva, porque la posición que defiende no está solo en ella. Y lo mismo respecto a Pamela Giles. Nicolás Grau. Sí. Bueno, primero una aclaración. Con Gabriel militamos en la misma organización. Esto se hace muy poca en televisión hacer este tipo de aclaraciones, pero creo que como el movimiento autonomista es menos conocido, creo que es razonable decirlo.
Voy a hacer un comentario y voy a terminar con una pregunta, en línea con lo que decía Gabriel. Primero, el Frente Amplio efectivamente es una organización o una suma de organizaciones bastante heterogénea, pero hizo algo relativamente distinto a lo que hicieron las otras organizaciones en la elección anterior, ¿cierto? Nosotros fuimos capaces de presentar un proyecto programático bastante extenso, son unas 300 páginas que da, incluso en mi opinión, respuestas de todos los temas en exceso, incluso para lo que sería un programa, pero es un ejemplo claro de que cuando uno trata de construir espacios muy democráticos, donde todos tenían los derechos a participar, uno podía participar en una comuna, se podrían participar en frentes, por ejemplo, laborales, en frentes de temas de movilización por la vivienda, en fin, y fuimos capaces de construir un programa en el que el nivel de acuerdo que había entre las distintas organizaciones, las cuales efectivamente tienen diferencias ideológicas muy importantes. Los liberales tienen visiones distintas a las que tenemos nosotros, que venimos más bien de una tradición socialista, ¿no es cierto? Tenemos diferencias, pero fuimos capaces de ponernos de acuerdo, yo diría, en el 90 y tanto % de las cosas, en un programa que especificaba todas las cosas relevantes que en general uno discute en la política pública, ¿no es cierto? Y lo hicimos de manera democrática. Entonces, cuando se dice que el Frente Amplio puede tener dificultades para encontrar ciertos acuerdos, a veces pasa que la gente no conoce bien lo que ha hecho el Frente Amplio. Yo he escuchado esta semana mucha discusión en la radio a propósito de estas diferencias, y nadie sabe esto. Nadie dice que nosotros hicimos esta construcción programática, ustedes la pueden ir a ver ahí y pueden ver lo interesante que es, a mi modo de ver esto ya es una virtud, que gente con visiones ideológicas tan distintas sea capaz de plantear un proyecto coherente al país en lo que se refiere a un programa de gobierno. Eso a mí me parece un avance, y que además se dice muy poco, que es mayoritario en el Frente Amplio, y lo que creo que es más interesante es que creo que también es mayoritario en el progresismo de las dos personas que me acompañan acá, más allá de lo que dicen sus partidos políticos. Yo estoy seguro que si el grueso de las bases de la nueva mayoría lee nuestro programa, que construimos de manera democrática, yo estoy seguro que el grueso de esa militancia va a estar de acuerdo en las cosas que nosotros estamos planteando. Puede ser que tengamos un debate, por ejemplo, de nosotros estamos planteando 10 y tal vez en un gobierno se pueden hacer 2, 3, pero con cada una de esas cosas por separado, lo más probable es que estarían de acuerdo, pero no se han abierto en su coalición a hacer cosas de este tipo y a saber realmente lo que piensa su militancia. Ahora, dos cosas más, muy breves. Pero hay que aplicar la ley del turno. La primera. No, pues si usted habló harto, la primera. Carlos Larraín. La primera. No conocía esa ley. La ley del turno. La segunda, segundo tema. Salvo en Cuba. Hay una declaración que hizo referencia a Gabriel, que creo que es bien importante, respecto al tema de violaciones de derechos humanos. El Frente Amplio ha dicho en una declaración, justo a propósito de este debate, sin ningún pero, sin ninguna pelo en la lengua, ha dicho: nosotros condenamos la violación de derechos humanos en cualquier lugar. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en el Frente Amplio? Y yo creo que es importante acotarla. Habemos algunos, yo ahí me siento parte de la postura que ha empujado Gabriel, habemos algunos que creemos que estas cosas hay que decirlas. Públicamente hay que rechazar cuando se viola los derechos humanos, por ejemplo, no permitiendo la protesta social en algún lugar. A pesar de que ese gobierno sea de izquierda, porque valoramos la protesta social como un hecho relevante en cada una de las sociedades. Hay otros, en cambio, que lo que piensan es que cuando uno dice esas cosas hay un problema de oportunidad, ¿cierto? Porque al mismo tiempo que se violan los derechos humanos en ese lugar, en esos países también tienen el agobio de otros países, está la presión de Estados Unidos, cuestiones que nosotros compartimos. Pero nuestra diferencia es que nosotros creemos que hay que decirlo igual. Entonces es muy distinto una diferencia entre personas que no creen que se tienen que respetar los derechos humanos en todos los lugares versus una diferencia que tiene que ver con si eso lo decimos o no lo decimos. Y esta diferencia es bien importante porque si ustedes ven las declaraciones, las críticas que hizo Gabriel también fueron, las críticas que hizo Gabriel también fueron criticadas, por ejemplo, por Amaya Fernández. O sea, gente de la nueva mayoría dice no era la oportunidad de hacerlo. Claro. Ahora, lo último. Lo último, sí. Nicolás, Sí. porque tengo que Lo último. darle el pase a Clarisa. A propósito de la importancia de poder empujar cosas en conjunto, en fin, estamos cruzados en un debate ahora de impuestos, ¿cierto? La reforma tributaria, de acuerdo a todo el mundo de la centro-izquierda e izquierda que ha hecho análisis, es súper claro que hace que las personas de más altos ingresos paguen menos impuestos y además hay un riesgo serio de que se pueda seguir recaudando lo mismo. Entonces mi pregunta tanto para Gabriel como para usted, aquí me pongo entre medio, es si efectivamente la oposición va a ser capaz de parar esta ley. Va a ser capaz de decirle al país de manera muy clara, sí, por supuesto, si son nuestras ideas. Nosotros creemos que los ricos tienen que pagar más. Preguntémosle al diputado. Nosotros creemos que se tiene que recaudar más recursos. ¿Por qué no vamos a poder plantear esa cosa de manera seria y no dejar que avance una reforma que además sería un acto de poco amor propio de la nueva mayoría que echa para atrás todas las cosas que ustedes empujaron? Dejemos que conteste el diputado.
Gonzalo acaba de utilizar una palabra que creo que es importante justamente para el debate que plantea Nicolás. Dijo obstruirla. El rol de una oposición es plantear sus ideas con convicción. El arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensan diferentes, por cierto. Pero cuando se enfrentan posiciones que son tan distintas y se propone una política pública que desde nuestro punto de vista le hace daño al país, tenemos que oponernos a ella y evitar que se consagre. La reforma tributaria, tal como ha sido planteada hoy día, tiene el defecto claro que plantea Nicolás. Exenciones de impuestos, rebaja de impuestos al sector más rico de la sociedad y, por otro lado, una incertidumbre respecto de si se va a poder recaudar lo mismo y, por lo tanto, si es que no se puede, cuáles son los programas que se van a ver afectados respecto a este tema. Los programas sociales que se van a ver afectados. Como Frente Amplio, nosotros vamos a impulsar el rechazo a estas ideas y creemos que esto no se debe negociar en la coma, sino que es un principio diferente. La reforma tributaria... O sea, ¿vamos a votar en contra de la idea de legislar? La reforma tributaria... ¿En la práctica? Voy a contestar a esa pregunta. La reforma tributaria que empujó el gobierno de Michelle Bachelet lleva un año en régimen. Y para que esté totalmente en régimen tendríamos que esperar a la operación de renta 2019. Por lo tanto, para hacer una reforma seria, nos parece que lo mínimo es ver cuál es el impacto de la reforma tributaria anterior. Y el informe económico que entregó el gobierno, que Giorgio Jackson en particular, quien está en la Comisión de Hacienda, lo ha estudiado en detalle y nos ha compartido las impresiones, da cuenta de que no hay certeza de que se pueda mantener el mismo nivel de recaudación. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Porque no es que en la derecha sencillamente sean malos y quieran que los ricos ganen más y los pobres ganen menos. No, lo que ellos creen es que si le rebajan la carga impositiva a los sectores más ricos del país mediante sus empresas, va a haber más empleo, más inversión, más trabajo, más desarrollo. Y que por lo tanto eso va a beneficiar al global de la economía. Esa es la tesis que está detrás de la reforma tributaria de Piñera. Y nosotros no compartimos esa tesis. Y en ese sentido, la pregunta que hacía Gonzalo, ¿van a votar en contra de la idea de legislar? Lo estamos discutiendo, pero mi perspectiva, por lo menos en esto, es que si la reforma mantiene estos principios, tenemos que votar en contra de la idea de legislar, porque esa votación no es votemos a favor de la idea de legislar para ver qué se puede cambiar. Siempre que se empieza a legislar un proyecto que ingresa al gobierno, solo puede ser modificado en sus márgenes y no sustantivamente. Y una reforma de estas características, como Frente Amplio, no estamos disponibles para aprobarla. Clarisa Hardy. Hola, Hola, Gabriel, buenos días. Una aclaración previa antes de entrar, porque no lo quería dejar pasar porque lo dijiste al inicio frente a esta pregunta si ustedes privilegiaban gobernabilidad, etcétera. Es que las cosas que mencionaste de la infancia, aun cuando el Partido Socialista no integró la comisión, resulta que los ejemplos que tú diste, la ley que está en discusión de Ley de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como el Servicio de Protección de la Niñez, son proyectos que se gestaron en el periodo anterior, fueron ampliamente puestos como debate por el propio Partido Socialista, de modo que haberse sentado o no a la mesa no conspira para nada con una preocupación fundamental y con iniciativas en el tema de la infancia. Quería aclarar que no es sentarse en una comisión una prueba de gobernabilidad, hay distintas maneras de hacerlo, quería dejarlo asentado. La segunda, a mí me parece que es cierto que el Frente Amplio está viviendo, y hemos visto amplificado por todos los medios estas diferencias internas, pero esto es parte del recurso mediático, es decir, ha habido diferencias fuertes al interior de la coalición de gobierno, las ha habido históricamente en lo que fue la concertación de Partidos por la Democracia, en la nueva mayoría, ni hablar, tuvimos diferencias bien importantes en el gobierno anterior. Es parte de la dificultad de gobernar en coalición, sobre todo cuando no hay tradiciones largas de coalición. El punto, Clarisa, cuando no estás gobernando y te pasa eso. Bueno, yo entiendo la tensión de gobernar. Precisamente gobernar de pronto te puede dar elementos de cohesión. Cuando solamente no estás, es una coalición nueva, muy joven. Recordaba, Gabriel, que al inicio la concertación de Partidos por la Democracia fuimos 17. Ponerse de acuerdo. ¿Ah? Terminamos, bueno, que se parte, yo quería ir a eso. En aquel momento era tan crítica la situación, era tal la necesidad de recuperación democrática, que encontrar el elemento común, el cemento que hacía la coalición, fue fácil.
Clarisa, por lo vamos a la tanto, pregunta porque queda poquito tiempo. La pregunta es, dada la complejidad que eso tiene ahora, porque yo creo que el tema de derechos humanos y de la dignidad de las personas no es una cuestión que debe ser la condición básica ni del Frente Amplio, ni de la Nueva Mañana, o lo es del conjunto de los partidos políticos, o está en cuestión en los derechos humanos en general. ¿Cuál es, hoy día, si tú dijeras, cuál es el gran elemento común definitorio que hace a lo que las distintas expresiones dentro del Frente Amplio deben abrazar y dónde están todas las posibles diversidades que pueden coexistir? Ese gran elemento común, diputado Boric, en respuesta corta, que porque... está la musiquita, Sí, o lo ya respondo- nos tenemos que ir a la pausa, pero contesta. ¿Lo respondo a la vuelta? No, ahora. No, si no hay después, no hay Yo después. diría que el gran elemento cohesionador hoy día del Frente Amplio es que necesitamos recuperar ciertos derechos sociales que son universales, que sean garantizados por el Estado, que estén exentos del ámbito del negocio y que permitan un piso mínimo mucho más alto que tenemos hoy para la mayoría de la población, que por lo tanto colabora a combatir la extrema desigualdad que tenemos en nuestro país. Ese es un piso ordenador Bien. mínimo de todo el Frente Amplio. ¿Puedo, Tenemos que ir a la pausa. ¿Puedo corroborar Es esto? un Vamos a la pausa y Además, estamos de regreso en la desbordar Juego la Nacional. institucionalidad, tú lo Clarisa, has tengo que ir a la pausa. También, O sea, Vamos, que les permita volvemos de llegar a la inmediato. Cámara y- Subvertirla. Bien, comenzamos ya a despedir esta edición de Estado Nacional. Le agradecemos al diputado Gabriel Boric por habernos acompañado. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A cada uno de nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, siempre en sus casas. El próximo domingo no hay programa, pero sí el subsiguiente, así que los esperamos para seguir analizando todo el escenario político. Que estén muy bien. Buenas tardes.